Ahí está. Les doy la bienvenida. Quiero agradecer especialmente a Mario Masachesi, que me reemplazó. Gracias, Mario, de corazón. Y ahora sí, voy a presentar a esta Adriana Amado. Hola, Adriana. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. Buenas noches. Bueno, y está Fernán Quirós. Hola, Fernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, sin preámbulos. La ciudad es la que primero arrancó estas experiencias de combinación de vacunas. ¿En qué momento están de estos ensayos y qué conclusiones van teniendo? Bueno, son muy importantes, sobre todo porque va a dar perspectivas e instrumentos para las próximas semanas, ¿no? A mitad de semana, para martes o miércoles, estaremos terminando el análisis de los primeros dos grupos que estuvimos analizando, que fue AstraZeneca como segunda dosis de Sputnik 1 y Sinopharm. Eso para el mitad o a más tardar miércoles o jueves de la semana tendremos el resultado y le podremos decir a la ciudadanía cuáles de ellas pueden ser una alternativa para intercambiar. ¿Hay alguna impresión que ya tengas? Tenemos que esperar a terminar de analizar los datos muy en detalle, pero los datos son bastante auspiciosos. Ahí está, ahí hay en términos una de la combinación. Y luego, vos sabés que empezamos también, y en esto agradecerle también al Ministerio de Salud de la Nación, que ha cooperado y ayudado en este plan. Nos ha acercado las vacunas de Moderna también, y hemos iniciado un grupo de personas que también están recibiendo Moderna. Empezamos el viernes, el sábado, y vamos a completar ese estudio el lunes que Moderna viene. contra Sputnik 1. Moderna como segunda dosis de Sputnik 1. O sea, ustedes están ensayando gente que tiene el Sputnik 1 con Moderna, con AstraZeneca y con Sinopharm. Bien. Y hasta ahora los resultados de Moderna, que es un dato que no es menor tampoco, los primeros días lo que evaluás es la seguridad, ¿no es Claro. cierto? Los resultados de seguridad son buenos, muy parecidos a lo que ha pasado en Europa. ¿Hay efectos adversos de más que vos veas? Digamos, lo que se ve con las vacunas cuando a AstraZeneca como primera dosis en Europa le dieron segunda vacuna de ARN mensajero como Pfizer, lo que se ve es que la inmunogenicidad, si la respuesta inmune incluso es mayor, que dos de Pfizer, sino primera AstraZeneca y segunda de Pfizer, da un poco más de respuesta inmune que incluso dos de Pfizer, pero que también da un poquito más de efectos adversos, lo que se llama la reactogenicidad, la fiebre, el dolor en el hombro, en fin. ¿Y de Sputnik y AstraZeneca o Moderna? Todavía no saben. Sputnik y Moderna, que es lo que estábamos hablando, no hay experiencias en el mundo, pero nuestros resultados son muy parecidos a lo que te acabo de contar en términos de seguridad. Si pasada la etapa de seguridad, nos falta ver la inmunogenicidad, pero también es auspicioso el resultado que vamos llevando. Así que yo espero que para el final de la semana que viene ya tengamos un plan claro para estas personas que están esperando su segunda dosis, y ese plan claro signifique que a lo largo de 10, 14 días después a ese resultado podamos ofrecerle a todo el mundo la opción de vacunarse. O sea, si todo sale bien, si estos ensayos que están viendo, digamos, vos no puedes adelantar por una cuestión de seriedad y formalidad, digamos, la lógica de la tele es dame la información. Bueno, sabemos cómo somos nosotros periodistas, pero estás diciendo que es auspicioso. Si confirman miércoles o jueves que esto va bien, ¿cuándo podrían aplicarle a los que tienen Sputnik 1 estas otras vacunas? Sí, inmediatamente. En cuanto tengamos el resultado, cada resultado que se vaya terminando, inmediatamente le vamos a ofrecer a la gente digamos, las ofertas de vacunas que verdaderamente demuestren que sean seguras como primera medida más importante y obviamente también inmunogénicas, ¿no? Para Bien. eso, doctor, ¿necesitan el ok de la Nación o lo pueden empezar a implementar ustedes como distrito? O sea, ustedes empiezan a llamar directamente a la gente. Bueno, nosotros estamos haciendo esto en colaboración con Nación y Provincia de Buenos Aires también está haciendo un trabajo similar también en colaboración con Nación, porque lo que nosotros queremos es que cada uno de los esfuerzos jurisdiccionales le sirva a toda la Argentina, ¿no es cierto? Así que seguramente incluso vamos a analizar juntos técnicamente con los equipos de Nación los resultados para que los podamos ver todos en detalle y estemos todos seguros de los datos que tenemos. ¿Se está haciendo en alguna otra jurisdicción, aparte de Cava y Provincia de Buenos Aires? Realmente no estoy seguro. Me comentó Kreplak el otro día en qué grado de avance y cómo estaban los estudios que estaban haciendo, por lo cual sé que la provincia sí lo está haciendo. Está todavía un poquito más demorado que nosotros porque empezó un poquito después, pero digamos ellos también están haciendo el mismo estudio. Estos estudios no están dados por el fabricante, es decir, Sputnik no hizo estos estudios de combinaciones, ¿nosotros seríamos los primeros? Bueno, vieron que salió publicado, es un reporte periodístico sobre que el fabricante ruso, el fondo de inversión, había hecho un ensayo en Azerbaiyán, si mal no recuerdo, similar, y que hasta ahora tenía solo los resultados de seguridad, que es la primera parte, ¿no? Y reportaron niveles de seguridad similares
dando AstraZeneca como segunda dosis. Eso nosotros ya lo habíamos visto hace más de 10 días, lo hemos comunicado en público, así que en principio lo que falta garantizar con AstraZeneca es la inmunogenicidad, así que la respuesta inmune sea similar y nosotros vamos a terminar de analizar esos datos en los próximos días. Bueno, Lucía. En lo que va de estos meses y según los números de la ciudad, ¿cuántos porteños están aguardando la segunda dosis de Sputnik? ¿A cuántos se les ha pasado el plazo ese? No hablemos de vencimiento, pero el plazo ese que se había estipulado como primera opción para recibir la segunda dosis. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? Hasta el día de hoy tenemos 180.000 porteños que están esperando su segunda dosis de Sputnik. Nosotros sabemos que esta semana va a venir un vuelo de Rusia con dosis 2, con lo cual esta semana vamos a poder ofrecerle a alguno de ellos, aparte de ellos, la vacunación, e inmediatamente después de eso vamos a estar ofreciéndole alternativas con las alternativas que hemos evaluado. Y nosotros, a la velocidad que nosotros estamos vacunando, seguramente en los 10 días siguientes a estas alternativas completaremos la vacunación a todas aquellas personas que están pendientes de vacunarse. Bien, quiero ir como a un gran plano general del tema de la pandemia y es preguntarte, según tu criterio, ¿cómo estamos? Por ejemplo, hoy fue un día con siempre son dolorosísimos los muertos. El día que menos muertos desde marzo hubo. Está bien que fin de semana, es raro los números de fin de semana, pero es un poco de aire, de oxígeno. Pero ¿cuál es tu mirada? ¿En qué momento de la pandemia estamos? Bueno, yo creo que lo hemos hablado acá la última vez, ¿no es cierto? Nosotros estamos terminando esa segunda ola que tuvimos en abril y mayo, que fue muy dura y muy dolorosa para la sociedad. Y lo que nos queda por delante todavía son un par de meses de frío y una variante Delta que naturalmente e irreversiblemente va a circular en forma progresiva y seguramente va a ser motivo de aumento de casos. Entonces, por delante, como yo siempre digo, tenemos una tercera ola de casos, pero estamos trabajando intensamente para, si la mayoría de las personas están vacunadas con 2 dosis, solamente se va a tratar de una curva de casos que no va a tener tanta internación en terapia intensiva, no va a tener tanta muerte. ¿Cómo te das cuenta que pasamos de segunda a tercera ola? Porque hemos alcanzado en la ciudad un piso. Nosotros estamos con 650 casos promedio por día. Y ese es el piso por debajo del piso que tuvimos en febrero. De manera que en este momento estamos en un piso de casos, por supuesto que también estamos en un piso de fallecidos por el mismo motivo, en un piso de camas de terapia intensiva. Estamos ocupando 35% de las camas de terapia intensiva dedicadas a COVID con pacientes COVID. Entonces la situación de la curva, en todas las variables epidemiológicas que uno ve de la ciudad, se ve con claridad que es una curva que está completándose, que estamos en un piso y que tenemos que estirar este piso lo más que podamos en las próximas 2 o 3 semanas, porque vos fíjate algunos grandes números de la ciudad, que no es un tema menor. La ciudad tiene 67% de los porteños tienen al menos una dosis. Cuando vos tomás ese dato en los que tienen más de 18 años, que son los que estamos ofreciendo la vacuna, ese número se va a 85%. Y nos quedan unas 100.000 personas para vacunar de primera dosis. Es decir, nosotros vamos a llegar a vacunar el 90% de las personas que se puedan vacunar con una dosis. Eso significa un grado de aceptación enorme, enorme. Y eso es muy importante, que la gente se quiso vacunar y que nosotros le pudimos ofrecer esa primera vacuna. Cuando vos vas a ver la segunda dosis, que es un poco lo que estamos buscando ahora para proteger de manera definitiva a la gente, estamos al día de hoy en 23% de los porteños con al menos una dosis. De manera que... Y te dije al principio que estábamos con 67% con la segunda dosis. Así que tenemos cerca de 1 millón de personas que tenemos que vacunar en los próximos 30 días. Bien, y llegamos a un tema que mañana vuelven las clases. Escalonadamente en la ciudad, veremos el cronograma. ¿Qué pensás vos? ¿A qué hay que estar atento? Y sumo ya el elemento a la pregunta, que es la Delta, digamos, porque veníamos bien, piso, etcétera, pero está la Delta. Entonces, clases y... Te sumo la pregunta, ¿ya hay Delta para vos comunitaria, circulación comunitaria? Al día de hoy, la circulación comunitaria Delta no está documentada. Ahora, es fácil decir probablemente sí, porque sabemos que en las próximas semanas o meses la vamos a tener circulando. De manera que yo creo que lo más serio para decir es al día de hoy no está documentada. Eso significa que si estuviera circulando, está circulando en pequeña cantidad. A la Delta le lleva 4 a 6 semanas de alguna manera reemplazar a todas las demás variantes y ocupar el centro de la escena en gran magnitud, de manera que sabemos que tenemos por delante varias semanas donde tenemos que completar la vacunación. Pero volviendo al tema de la escuela que vos decías, nosotros tenemos que ser acá muy prudentes y por eso, como bien decías vos, vamos a ir semana a semana, paso a paso, no solamente tomando decisiones, sino evaluando los resultados, porque, digamos,
iremos viendo en cada escenario de cada semana cuál es el resultado del avance que hicimos y sobre todo cuál es la situación epidemiológica en que estamos. Y en base a eso, cada semana vamos a ir tomando la decisión de seguir avanzando o hacer un stop en el avance de acuerdo a la situación. Ahora, el que tengamos. Ministerio Nacional les criticó a ustedes que hayan eliminado este criterio de Burbuja. de eliminar la distancia entre los chicos. Y paralelo a esto, el gobierno porteño armó un plan de 6 etapas, que incluso el último es hasta sacárnoselo el barbijo. ¿No es muy optimista esta previsión en virtud de lo que estamos analizando que se viene? Bueno, vamos a mirar, a analizar cada una de las cosas que decías, Pablo. Primero, mi mayor de los respetos al ministro de Educación de Nación, que siempre intenta desde su perspectiva lo mejor también para los chicos, ¿no? Pero este debate lo hemos tenido a lo largo de todo el año, incluso del año pasado. Y hay que ir tomando las decisiones en base a la evidencia. ¿Qué sabemos hoy? Que hasta el día de hoy, con las estrategias de burbujas y los protocolos que hemos tenido, no hemos tenido significativa cantidad de contagios en la escuela, y la mayoría de los contagios ocurren fuera de la escuela. Entonces sabemos dos cosas. Primero, que tenemos que cuidar la educación presencial en la escuela. Ahora estamos cambiando la normativa y por lo tanto vamos a evaluar semana a semana si esos resultados de cuidado siguen demostrando el mismo resultado. Y por otro lado sabemos también que esta no es una pandemia puramente sanitaria. Hace varios meses o tal vez más de un año dejó de ser una pandemia sanitaria, ha pasado a ser una pandemia de un daño social integral. Y por lo tanto los niños y adolescentes se encuentran fuera de la escuela. Entonces, lo segundo que hay que ver es si los chicos no están en la escuela, cuál es el nivel de contagio que tienen fuera de ella y cuánto la escuela protege o pone en riesgo. Y todo eso es lo que vamos a ir evaluando. Y en base a esa evaluación le vamos a hablar a la ciudadanía con toda claridad y le vamos a decir cuál es la propuesta que tenemos para ellos. Usted mencionó que no teníamos evidencias y lo que, por lo menos los datos públicos de las variantes que están en Argentina no están disponibles desde el 31 de mayo. ¿Qué se sabe de las variantes? Además, considerando que en los países limítrofes están hablando de la lambda, que es una variante con alta mortalidad, que es la variante andina. Digo, ¿qué sabemos de lo que está circulando en Argentina más allá de estos casos puntuales? Bueno, predominantemente en la Argentina lo que está circulando es la variante P1, que es la de Manaos, ¿no es cierto? Esa es la variante predominante y luego hay un conjunto de otras variantes de donde también está la andina, como bien decís vos. Pero hoy la variante predominante en la Argentina es la variante de Manaos. Y esa variante tendremos que evaluar cómo se comporta en relación a la Delta si la Delta tuviera que circular. Pero no es un tema menor el grado de avance de vacunación de la ciudad para cualquier variante nueva. Es porque uno dice la variante Delta requiere las 2 dosis, eso es cierto, pero la verdad es que la primera dosis para la enfermedad te protege 35% menos de contagios y para la enfermedad grave 60% o un poco más de protección. Entonces, ¿podemos ir de vuelta con eso? Porque digamos, sí. hay gente que no tiene vacuna, hay mucha gente que sí tiene vacuna primera. Vamos, hablemosle a la gente que escucha por televisión, viene la Delta y es el cuco nuevo, el cuco de la temporada invierno 2021. ¿De qué modo estamos protegidos frente a la Delta? ¿Con 0, con 1, con 2? Bueno, primero la variante Delta, la medida que empiece su contagio y su circulación comunitaria, le va a llevar varias semanas, probablemente un mes, alcanzar cierto nivel de importancia en los contagios cotidianos, de manera que no es que aparece de un día para el otro, sino que la mayoría de los contagios siguen siendo por la variante P1 en la Argentina. Lo segundo es cuando uno tiene una primera dosis, el riesgo a contagiarse baja un 35% de contagio. Pero cuando uno evalúa de que cuando se contagia tenga una enfermedad grave o mortal, el riesgo baja más del 60%. Es decir, que la primera dosis no protege totalmente, pero tiene una protección significativa. Y la segunda dosis, por supuesto, lleva esos valores a los valores más habituales que tenemos para cada vacuna, según la vacuna, pero arriba del 80 al 90%. Quiere decir que, digamos, con la 2 no se debería temerle tanto a la Delta. Digamos, la Delta lo que tiene es que tiene mucha carga viral y es muy contagiosa. Entonces, estamos tomando un café, lo hicimos con algún infectólogo esto y fue creo que muy gráfico, tuvo buenos comentarios, escenificarlo. ¿En cuánto tiempo nos contagiamos, digamos, cómo debería ser la escena de contagio con la normal y con la Delta? Bueno, vos viste que este virus tiene casi dos mecanismos bien definidos de contagio, ¿no? Uno la gotita bala, que es la que sale en el menos de 1,5 metros, y el otro es la aerosolización. Sí.
Entonces depende mucho del grado de ventilación que tenga el lugar, de cuál es el mecanismo que más rápidamente impacta. Pero si vos te pones a menos de 1 metro una persona y las gotitas balas le pegan a la otra en lugares de mucosas, boca, nariz o ojos, naturalmente el contagio es muy rápido porque la cantidad de virus que tiene cada gotita es 1000 veces mayor a lo que tenía la enfermedad original. Entonces las gotitas vienen con mucha carga viral. La gotita delta es 1 por 1000 más que En promedio sí, por supuesto depende del día de la enfermedad que lo detectes y demás, pero en promedio sí es una variante muy contagiosa, pero vuelvo a insistirte, depende del grado de vacunación que haya en la sociedad, es cuánto logra atravesar la inmunidad o las defensas de la gente, ¿no? Doctor, Ahora... porque usted decía, perdón, Lucía, porque usted decía, el problema de gente que no se quiere vacunar no es problema en la ciudad, no hay antivacunas en la ciudad. Bueno, vos viste los datos. Nosotros tenemos la opción de haber vacunado al 90% de los que podríamos haber vacunado porque estaban en la franja etaria. De manera que discutir en la Argentina con esos números cómo forzar a la gente a vacunarse o cuál es el problema de los antivacunas es un debate que no tiene mucho sentido. Por supuesto que al otro 10%, en cuanto terminemos con el 90%, le vamos a invitar también, le vamos a explicar por qué es importante y vamos a tratar de vacunar al 100%. Pero el número es altísimo. Claro. Fíjate que... No es problema de antivacunas en la ciudad, en todo caso. Compará los números que yo te dije de la ciudad con cualquier país desarrollado sobre la primera dosis, porque de vuelta tenemos que luego vacunar con la segunda, ¿no? Pero sobre la primera dosis son altísimos. Claro. Y de la convocatoria de la segunda dosis también se cumple, porque uno de los problemas que tenía Brasil era que la gente no volvía a la segunda dosis. Eso no se ve en la ciudad. No, eso no se ve. Lo que más se ve es gente angustiada, esperando su vacuna y preguntando cuándo le toca. Y por eso es tan importante decirles que esta semana tendremos alguna cantidad para vacunar Sputnik 2 en la medida que se traigan desde Rusia, pero sobre todo para mitad o fin de semana tendremos un plan de vacunación para los 10, 15 días siguientes para ofrecerle opciones a todo el mundo. Quiroz, Sí. se esperaba a estas alturas una suerte de pandemia un poco más aplacada. Siguen apareciendo nuevas variantes. Pareciera ser que hay cosas que han llegado y que ya no las vamos a retirar de nuestra cotidianidad por mucho más tiempo. Digo, el uso del tapabocas, quizás la vacuna tenga que ser una todos los años. Digo, ¿cómo están evaluando esto que pareciera ser que no se le puede poner una fecha de terminalidad a este escenario? Sí, evidentemente el 2021 aún es un escenario centralmente gobernado por esta situación. Seguramente a partir del 2022, cuando vengan los refuerzos de vacunas de fin de este año o el año que viene, entraremos en una dinámica más de enfermedad endémica, más de enfermedad habitual, ¿no es cierto? Eso seguramente es lo que va a ocurrir. Ahora, no le llegué a contestar a Pablo por lo de las 6 etapas de la ciudad y demás. Y acá hay un tema que es muy importante. Necesitamos darle a las personas, dentro de la incertidumbre natural de esta situación y de la angustia que todo el mundo tiene, que se empeora por la incertidumbre, y sobre todo no prometiendo, diciendo nada que luego uno no pueda cumplir, porque el valor de la palabra en estos momentos de incertidumbre es enorme y nosotros la hemos cuidado en todo el gobierno del primer día. Pero el tema de presentar 6 etapas tiene que ver con que la ciudadanía pueda conocer el orden de las cosas como van a ser. No significan las 6 etapas una temporalidad. La temporalidad va a estar definida por la evolución de la pandemia, de la epidemiología, y la vamos a ir comunicando paso a paso. Pero sí la explicación de las 6 etapas para nosotros es muy importante porque la gente pueda tener una idea de cuál va a ser el orden, la prelación de los eventos, cómo van a ir ocurriendo. Y seguramente de acá a octubre estaremos trabajando intensamente en completar la vacunación, en cuidarnos de esta variante Delta y demás, y seguramente a partir de octubre, noviembre, entraremos en una dinámica un poco diferente, teniendo un próximo año bien diferente. Bien, yo quiero compartir con ustedes lo que dijo la titular de Migraciones. Vean ustedes, con respecto a la gente que está varada, no nos olvidamos de toda la gente que está en el exterior sin poder regresar y viendo también que a lo mejor los deportistas olímpicos van a poder ingresar por algún mecanismo que ahora vamos a explicar. Veamos otra vez un cachitito eso que decía Cariñano, a ver si lo tenemos, que tenía que ver con, no es una cuestión de prejuicio, acá no hay... Ni odio ni ideología. Ahí está. No son una cuestión de odio y menos algo ideológico. ¿Cuál es la mirada del ministro de la Ciudad de Salud con respecto a esto? Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros en este periodo tenemos que evitar todo lo que podamos la interacción de personas entre diferentes países, sobre todo en Argentina, que todavía no tenemos
la variante Delta circulando, ¿no? Ahora, la forma de generar eso es primero construyendo una comunicación bien clara, transparente, planificada, con tiempo, para que la gente pueda optar en qué momento salir o no. Cada persona tendrá que evaluar qué es indispensable para cada uno, siempre intentando que lo que no sea indispensable no se viaje al exterior, pero lo indispensable es una decisión absolutamente individual y subjetiva de cada uno. Pero luego, por supuesto, que a la vuelta sí todo el mundo el compromiso de cumplir el protocolo. Y aquellas personas que por las decisiones un poco intempestivas han quedado afuera, nuestra mirada es que deberían tener el cuidado del acompañamiento del Estado argentino para que su momento se resuelva lo más rápidamente posible y sobre todo de manera contenida y acompañada. Pero ¿qué harías vos si tuvieras que tomar una decisión sobre toda esa gente que está afuera? Decididamente haría un plan de vuelta de esa gente para la Argentina, un plan de compromiso del cumplimiento irrestricto de los protocolos que hay que cumplir y le explicaría a la ciudadanía la situación actual y la situación futura, cómo organizarse, para en qué momento salir, para qué cosas. Pero ¿y por qué está esta gente afuera? ¿Hay alguna evidencia que sirva que esté esta gente sin poder volver al país? Decididamente, si la gente volviera y cumpliría a rajatabla los protocolos, por supuesto que lo podríamos hacer. Sabemos todos que las diferentes iniciativas o formas de intentar cumplirlo no llegan al 100%, muchas veces incluso por desconocimiento. Incluso en los propios hoteles, las personas entran al hotel y a veces hacen interacciones humanas fuera de la habitación, de manera que siempre algún pequeño riesgo hay, pero cuanto más concentrados estemos en cumplir la normativa, por supuesto que más rápido podemos volver. Pablo, ¿cómo es el tema de los deportistas, ¿no? Que están volviendo, los que van quedando fuera de competencia y pueden volver, ingresar, ¿en qué periodo de tiempo y con qué exigencia? Bueno, ahí el gobierno definió que van a volver y se arma un plan directamente vinculando que tiene que ver con la eliminación. Vos hay situaciones que no sabés cuándo se queda eliminado un club o no. Hoy no sabíamos si, una disciplina, perdón, no sabíamos si el básquet se quedaba o si volvía. Entonces el gobierno, a través de la Secretaría de Deportes está ya en esa ronda. Entonces lo van resolviendo bien sobre el pucho. Pero el tema también tiene que ver con casos como este caso de Córdoba, ¿no es cierto? De este hombre, Fernán, que volvió, no se cuidó y contagió a cientos de personas. Esto con la Delta, estás hablando. Con la Delta, claro. Pero, digo, como dos cosas diferentes, pero hay un criterio, está bien el criterio, ahí voy a lo de Córdoba, hay un criterio para que los deportistas puedan entrar por un carril, porque digamos, todo el programa y hace meses vamos girando alrededor de lo mismo. Y es que hay gente que hace menos fila y hay gente que tiene fila larga para entrar al país y para lo que quieras, para las vacunas, etcétera. No, nosotros creemos que decididamente lo que hay que hacer es acortar la fila de los que tienen la fila larga, ¿no? Claro. No se trata de decir a los deportistas que no vuelvan, sino facilitar la vuelta del resto y sobre todo hacerlo de manera cuidada. ¿Y cómo es hoy? Digo, alguien que viene del extranjero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Es distinto si es de capital, si es de provincia, si es de alguna otra provincia? La normativa nacional dice que cuando llega a la Argentina lo que se hace es un test en Ezeiza. Si es positivo va directamente a un hotel a aislarse durante todo el periodo. Sea de cualquier parte del país. Sea de cualquier parte del país. Nosotros hemos hecho una colaboración con el gobierno nacional para ofrecerles el cuidado en los hoteles. Pero nuestros hoteles tienen profesionales sanitarios. Son hoteles organizados por el propio Ministerio de Salud. Es básicamente un pequeño lugar de estadía sanitaria. ¿Por cuánto tiempo? Allí están durante 7 a 10 días, de acuerdo a cuando esté la secuenciación. Esos son los que dan positivo, que son la enorme minoría, el 0,3, 0,4% de las personas que vuelven. Y luego deben ir a un lugar de resguardo donde se queden al menos 7 días, donde nosotros los monitorizamos, hablamos diariamente, los vamos a visitar periódicamente, y al 7º día hacerse una PCR de control. Si la PCR de control del 7º día da negativa, entonces se puede liberar a circular. O sea que las evidencias es que es bajísima la cantidad de gente que entra del exterior infectada. Digamos, el 0,3% de Ezeiza y un 0,7% más al 7º día, es decir, es el 1%. Es muy bajo el porcentaje, es altamente dañino cada uno de ellos. El punto acá no es solamente cumplir la normativa, que ya de por sí es un flor de tema, sino además algunos pequeños detalles de operatoria cotidiana que la gente a veces desconoce y que puede cruzar con un familiar, en el mismo domicilio, estar aislado, pero en algún momento poner en riesgo a algún familiar. De hecho, los 2 o 3 casos que tenemos locales de contagio en la Ciudad de Buenos Aires son convivientes. Casos hay? ¿Cuántos deltas hay en la ciudad? Bueno, en total son 35, pero la enorme mayoría de ellos son todos de viaje, son viajeros que han dado positivo, pero tenemos 3 personas que son convivientes, que se han contagiado sin quererlo.
Es decir, que evidentemente siempre un pequeño riesgo hay. Bien, De todas están maneras- aislados, digamos, este es un tema importante. ¿Qué le podemos decir a Sí. los que tienen la potencialidad de tener la Delta? ¿Son todos que vienen de afuera? Es muy importante todos los que han venido de afuera es que cuando están en su domicilio estén totalmente aislados. Necesitan un baño individual, un cuarto individual, lavar sus propios utensilios para no exponer a otras personas a tocarlos. Es decir, el aislamiento es pleno, es total. Y si por algún motivo tiene que salir de la habitación, que tiene que estar siempre lo más ventilada posible. Eso los positivos estamos hablando. No, de las personas que vuelven de viaje y van a su casa y se quedan 7 días. Ah, no los contagiados. No, los todos. contagiados están en hotel, En el hotel. cuidados bajo paraguas sanitario, eso nosotros nos ocupamos del procedimiento. Ah, pero ojo con la vuelta de tuerca que está comentando Fernán Quirós, que es aislado en serio dentro de tu casa. No es que Pero te por eso sentás lo a que comer vos- con la familia los No. Benvenuto. No, ahí- Pero por eso lo que No. vos decías de los deportistas olímpicos, yo por eso lo mezclaba con lo de Córdoba, es que tienen que venir y se tienen que ir a su casa y se tienen que quedar 7 días en Claro. su casa. Así estén perfectamente sanos. Recordemos que allá Germán Caraviglio le dio COVID y no pudo competir. Obviamente él tiene la disciplina que recién decía Quirós. Pero este es un momento clave, porque digamos, si esto no ocurre, la Delta puede gatillar otra vez los casos. Por eso, digamos, la Delta va a gatillar los casos. Lo que estamos discutiendo es demorarlo lo más posible, ¿no es cierto? Porque no hay ningún país del mundo con ninguna restricción de todo tipo que haya podido hasta el día de hoy evitarlo. De manera que eso va a ocurrir. Lo que estamos haciendo es demorarlo todo lo posible para poder avanzar aún más con la campaña de vacunación. La Perdón. variante Delta es más letal, es menos letal, es más contagiosa. Ya nos diste algunos indicadores numéricos. Digo, porque la gente también se pregunta esto, ¿no? ¿Qué hay que esperar de esa variante? Bueno, hasta el día de hoy las evidencias no son concluyentes. Hay poca experiencia aún con esta variante y sobre todo ha entrado en países y se ha documentado bien en países que están con un grado de vacunación muy alta. Con lo cual ha sido una variante que ha enfermado sobre todo gente joven y gente no vacunada, pero de menor edad. Así que es difícil de comparar. Pero lo que sabemos es que es el doble de contagiosa que la variante original. Es decir, que su grado de contagio es mucho mayor. Ahora, el grado de daño que genera aún no está claro. Siempre que la ciudadanía esté vacunada, la protección es importante. Ahora, estamos cuidando la entrada de Ezeiza. Digamos, ¿puede entrar por otro lado? Sí, claro, sobre todo, no al principio, no los meses anteriores, pero sí estas últimas semanas, porque empezó ahora la circulación comunitaria en Paraguay, es bastante claro, tiene una circulación sobre todo en el Departamento Central y en Asunción, de modo que, y en Brasil han empezado a aparecer casos también de circulación comunitaria, de manera que ya al día de hoy la frontera seca, las fronteras terrestres empiezan a ser un tema también. Bien. Las clases largan mañana, escalonadamente, y hablamos de la Delta, ¿no? Por suerte ahí está volviendo la presencialidad, volvió. ¿Cuánto está condicionando la Delta? ¿Cómo el reloj de la Delta debería comportarse para que ponga en riesgo la presencialidad? Suponete. Bueno, lo primero que tenemos que evaluar es en qué momento la Delta empieza su transmisión comunitaria, circulación comunitaria, porque allí uno ya sabe que cualquier persona podría contagiarte, ¿no? Ese es un primer paso. Y el segundo, naturalmente, es el aumento de los casos. Vos fíjate que venimos con descenso de casos, así empezamos la charla, ¿no? Claro. Cada día hay menos casos que el anterior, con lo cual estamos en un momento de poca circulación viral. A pesar de que la Delta estuviera allí, al día de hoy, que todavía no lo hemos documentado, la circulación viral es muy baja. De manera que al día de hoy sabemos que estamos en un buen momento epidemiológico. Luego, evaluando semana a semana, en el momento que los casos empiecen a ascender, si es que hay documentación de circulación de Delta, el tema de la Delta y la circulación y los casos será el foco del debate, digamos, ¿no? Bien, vos sos médico, te traigo los análisis de laboratorio y te digo, Argentina, la paciente argentina tiene 55% de población con una dosis y 15% dos dosis. Con estos análisis clínicos, ¿cómo está Argentina? Yo te diría, tiene un elemento muy positivo que es una alta tasa de vacunación con una dosis y eso no es un tema menor. Hay gente que la subestima diciendo que con una dosis no es vacunarse, pero para poder vacunar la segunda dosis tenés que haber aplicado primero la primera y haber esperado al menos un mes para darle la segunda. Entonces vos tenés ganado un montón de vacunación en la Argentina y tenés ganado un montón de tiempo de espera en el medio. Con lo cual las segundas dosis, si las tenés de manera apropiada, en las próximas 4 semanas, el grado de avance en la Argentina puede ser muy significativo.
Lo que tenés que tener es la oferta de las segundas dosis para las próximas 4 semanas. ¿Y lo está por tener? Claro. Bueno, Esto nosotros, tiene la ciudad. como te decía, a lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestra responsabilidad, nosotros hemos hecho todos los trabajos necesarios para tener la suficiente cantidad de alternativas de vacunas que va a haber, entre ellos, por supuesto, la vacuna Moderna, pero también de AstraZeneca, para poder tener diferentes opciones a los ciudadanos y poderlos vacunar. ¿Qué stock hay hoy de vacunas tiene la ciudad? No, hoy la ciudad tiene muy poquito stock, tenemos las vacunas hasta el día lunes. Estamos esperando una entrega de Sinopharm, de un avión que ya había llegado hace unos días. Con eso tendremos vacunas hasta el día miércoles y a partir de ahí estamos esperando el vuelo que estábamos hablando. Y luego, por supuesto, es la entrega local de Sputnik que ya tiene algo de aprobado. ¿Y de AstraZeneca? De AstraZeneca tenemos unas 45.000 dosis que la vamos a aplicar lunes y martes como segunda dosis a gente entre 40 y 55 años. Bien, chicos y chicas con comorbilidades que podrían recibir la Moderna. ¿En la ciudad cuántos son y cuándo ya hay un calendario para ellos? Bueno, sí, por supuesto. Las estimaciones son difíciles porque hay algunas enfermedades que son difíciles de cuantificar porque no hay registros nacionales. Pero nosotros estimamos que pueden ser potencialmente entre 30.000 y 50.000 personas. Se han inscrito un poco menos de 10.000 y las vamos a vacunar todas el día martes. Y por favor, a todos los que se han inscrito Ahí está. de 12 a 17 años, desde el día de ayer le estamos enviando las invitaciones. El día martes es el día de vacunación de los adolescentes. Esto es con la Moderna. Con Moderna tenemos 10.000 turnos ofrecidos. A todos los que se inscribieron estén atentos. El martes es el día de vacunarse. Bien, yo tengo una última y corro coronavirus. Y digo, atrás del coronavirus corremos y quedan un montón de patologías que la gente tiene, porque digamos, las enfermedades no tienen la gentileza de apagarse porque viene la estrella que es el coronavirus. ¿Qué te preocupa de las patologías reinantes de gente que no se fue a examinar por miedo a los contagios? Si bien ahora sí se regularizó, ¿qué va a quedar cuando se estabilice el coronavirus y cuál es la sugerencia a la gente que por miedo no se hizo análisis, estudios, etcétera? Bueno, lo primero importante es, nosotros hemos mantenido todo el sistema de atención primaria de la salud, el sistema público, en paralelo de la atención COVID, para que esté dispuesto para la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, de las embarazadas, de los niños, en el seguimiento de los niños, de manera que nosotros hemos podido continuar lo que se llama la continuidad de cuidado en las condiciones crónicas bastante bien en la ciudad. Luego, hace más de 3 semanas, hemos reabierto la posibilidad de utilizar los quirófanos, las cirugías complejas que no sean de emergencia, para poder recuperar un poco la situación que vos estabas contando, tanto el sistema privado como el sistema público. Te doy datos para que vos sepas. Hoy tenemos 160 camas ocupadas de terapia intensiva con personas con enfermedades de COVID y 210 camas de terapia intensiva ocupadas con otras patologías, porque llevamos semanas atendiendo a la gente que estaba esperando y que había sido postergada. ¿Por qué? Porque este es el periodo del descenso de nuestra ola y por supuesto que si tuviéramos una necesidad de aumento de trabajo de los hospitales, cosa que esperamos que no ocurra con la tercera ola, pero si ocurriere, por supuesto que vamos a volver a postergar nuevamente y tendremos una nueva atención, que es lo que me estás preguntando. Pero esto me parece que hay que hacer servicio con esto, digamos. Invita a la gente a que no tenga miedo a hacerse los análisis. Digamos. Me acuerdo cuando Tita Merelo decía, háganse el papá Nicolau. Y digo, eso fue una política sanitaria en boca de Tita, fue así, digamos, se hizo poco. ¿Lo querés decir vos? No, yo ya no puedo cantar, pero digo, ¿qué tenés para decirle a la gente? Dice, yo justo que iba a pedir turno, ahora tengo miedo con la Delta. Sí, insistir con lo que vos decís, Diego, pero la gente ya eso lo está haciendo últimamente. Hay mucha gente que se ha acercado nuevamente al sistema de salud. Como yo te decía, estamos recuperando un montón de atenciones programadas que no eran de urgencia, e invitar a todo el mundo, por supuesto, a seguir la continuidad de cuidados, a atenderse con sus médicos y sus profesionales sanitarios de confianza. Este es un periodo donde los hospitales y los centros de salud ya están muy habituados al cuidado y además la mayoría de todos ustedes ya tiene algún grado de protección. Bueno, Fernán, muchas gracias. Todo es fundamental, esto último también, porque hay gente que tiene natural y atendiblemente miedo, temor y posterga. Además, ir al médico, postergar es el deporte de todos, ¿no? Antes de ir a un delantal blanco, prefiero procrastinar, a no hacerlo. Muchas gracias de verdad por este ratito de este domingo. No, por favor, y permitime agradecerle a la gente la paciencia que ha tenido en esta situación y que a lo largo de la semana que estamos empezando le vamos a comunicar bien el plan de oferta para todas las personas que están esperando su vacuna con tanta angustia. Muchísimas gracias. Por favor.
Bueno, veníamos hablando en el inicio de lo que había ocurrido durante, bueno, larguísimos meses de restricción estricta en Olivos, las visitas. Bueno, finalmente se supo que era personal contratado, mucho, el que entró y que era asistentes de la primera dama, estuvieron también después en el cumpleaños del propio presidente. ¿Sí? Todo en el momento más duro de la cuarentena, digamos, cuando nosotros no podíamos salir para nada. Sí, efectivamente. Quiero compartir con ustedes lo que había dicho, hoy lo dijo en Radio 10, el jefe de gabinete a propósito de esto que generó mucha irritación, mucha molestia. Que es, ¿cómo puede ser que nos pedían una restricción y un esfuerzo y del otro lado festejaban un cumpleaños? ¿Por qué la doble vara? Vean lo que dijo ahí Santiago Cafiero. Se habló de un modo totalmente denigrante sobre una compañera de trabajo. Esta es Sofía Pachi, que es asistente de comunicación de Fabiola, sobre el presidente y la primera dama. Esta es uno de los párrafos de Santiago Cafiero. Es la casa donde vive el presidente y también hay oficinas de trabajo. Todas las entradas a la quinta tienen que ver con trabajo. Esto es lo que dijo Santiago Cafiero hoy. Lucía. Bueno, mañana el juez Sebastián Casanello le va a delegar la denuncia al fiscal Ramiro González para que decidan si van a abrir esta investigación o no, que una denuncia que presentaron en Jóvenes Republicanos Unidos y que lo que busca revelar es cuál era el motivo por lo cual todas estas visitas se realizaron en la Quinta de Olivos. El delito por el cual se presenta esta denuncia es por posible violación a la normativa, una normativa que firmó el propio Alberto Fernández, que era la prohibición de circular, la prohibición de reunirse, a no ser que seas personal esencial, que para eso tenías que realizar una serie de trámites online y te tenían que certificar que efectivamente vos podías circular, pero la prohibición de reunirse, sobre todo si era un evento social, estaba absolutamente en vigencia. Entonces, lo que mañana se va a definir es si esta investigación se va a abrir o no, y en caso de que se abra, el propio presidente y quienes trabajan para él deberán explicar qué fueron esos encuentros. Bien. Y si estaban sustentados de alguna manera. El jefe de hoy gabinete un discurso que ya circula acerca de que todo lo que hace el presidente es esencial y las actividades que él hace son esenciales, claro, que es un poco y que lo él que tenía dijo que Cafiero. atender todas las actividades y por eso recibió a personas del espectáculo y a otras. Estos son los registros de entrada. ¿Pablo? No, a mí me parece que hay un elemento que es el que sale. Hasta ahora el gobierno no había hablado nadie. La primera persona que habla fue Cafiero, el jefe de gabinete. Me parece que hay una diferencia. Yo coincido en que, a ver, la verdad, si esta chica Sofía Pachi trabajaba en Secretaría General de la Presidencia, me parece que no tiene nada que ver. Si iba a Olivos es lógico por ser asistente de Fabiola, la primera dama. El tema me parece que tiene que ver con los horarios y las fechas. Si estamos hablando del cumpleaños de la primera dama, el cumpleaños del presidente y las salidas son 1, 2 de la mañana, me parece que ahí está claro que evidentemente estamos hablando de que había una reunión social. Adriana. Sí, que eso tiene que ver con la discusión que tuvimos el año pasado del personal estratégico. Por un lado decía Lucía que sí, que había que tramitarlo, pero también es cierto que había toda una capa de personal del Estado que podían tramitar esa lógica de personal esencial. Entonces, por ahí también es difícil el famoso demostrarlo. No es ilegal, pero no es exactamente. Pero es poco, Habrá que ver qué dice la justicia al respecto, porque ya tuvimos una explicación sobre esas 70 personas que se saltearon su lugar en la cola para recibir una vacuna Sputnik cuando recién estaban llegando las vacunas al país, que la justicia dijo es inmoral, más no es un delito penal, y habrá que ver si el mismo criterio, que aparte de palabras más, palabras menos, se aplicó sobre Victoria Donda, por ejemplo, si termina aplicándose en este caso también. Bien, Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Bien, ahí te escuchamos correctamente. Bueno, tu mirada sobre esto que viene ocupando espacio y que no es un espacio frívolo y como dice el jefe de gabinete que hay como un complot o como si se estuviera operando sobre el gobierno con esto, realmente es algo que irrita mucho porque fue un momento de mucho esfuerzo de todos, ¿no? Y en ese momento, bueno, si lo que dice Osvaldo acerca de que el entrenador canino tenía posibilidad de entrar y el entrenador de tu hijo, o sea, tu maestro o el maestro no, bueno, ahí es raro. No se podía visitar a los muertos en agonía, el caso de Solange. El otro día
hizo un reportaje alguien que vos conocés bien, Daniel Santa Cruz. Y me contó que lo mismo, que el padre se murió sin que él pudiera verlo porque era muy riesgoso. A propósito de eso, Pablo Muse, papá de Solange, falleció, pobrecita Solange, en Córdoba, tenía una enfermedad sin ver a su papá. El 21 de agosto a la mañana, vamos a recordar que al papá lo volvieron loco, le pidieron hisopado, lo custodiaron como si fuera un delincuente de máxima peligrosidad y finalmente este deseo de Solange, que era despedirse de él, no se dio. Pablo nos está escuchando, es quien está en pantalla. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, queríamos una opinión tuya sobre estos datos que se conocieron, de ingresos a Olivos, bueno, la mirada del jefe de gabinete, un poco en contraposición con tu historia. Mira, una de las frases de Solange que escribió en su carta pidiendo para verme fue: ¿quién dispone de los derechos para yo no verla a ella y ella no verme a mí? Y realmente el que dijo eso fue Alberto Fernández, que nos prohibió con su famoso decreto no poder encontrarnos. Y realmente a ella la devastó. Fue una semana que estuvo esperando que alguien tome una resolución para poder verla y nadie la tomó. Ni Alberto Fernández, ni el gobernador Schiaretti de Córdoba, ni el gobernador Gutiérrez de la provincia de Neuquén. Fue una semana muy agónica para ella y hoy enterarte de que festejaron el cumpleaños de Alberto, el de Fabiola, y que hacían fiestas en Olivos, realmente ya más que indignación es algo que no lo puedes explicar. La familia desde ese día, desde el domingo 16 de agosto, que yo no ingresé, hasta el día de hoy realmente está devastada y Solange se fue realmente en una semana muy angustiosa, muy hecha pelota, realmente no quiso hacer más tratamientos. Fue muy indignante todo. Y enterarte hoy de esto y las declaraciones del jefe de gabinete, decir que eran esenciales, realmente es como que nos siguen tomando el pelo. Pablo, ¿ustedes fueron a la justicia por el impedimento de esta despedida que tanto deseaba tu hija? ¿Cómo siguió eso? Hay una causa en la Justicia Federal de Río Cuarto contra el gobierno de Córdoba, el gobierno nacional, el gobierno de La Pampa, Río Negro y Neuquén. El hecho de no habernos permitido ver a mi hija y también habernos traído no como delincuentes, sino como terroristas, porque los delincuentes están sueltos en la calle. Y a partir de ese momento fue que Solange decidió no hacer más nada, bajar los brazos, escribió una carta y en una entrevista que le hizo Bonelli pidiendo que me necesitaba, que quería verme, y nadie hizo nada, ni los diputados de la provincia de Córdoba, diputados nacionales, ni nadie, como dije anteriormente, gobernadores y presidentes, lo tomaron en cuenta. El mismo presidente no estaba al tanto del tema de Solange. Pasan tantas cosas que uno se va olvidando, algunas escenas que ocurrieron en esta Argentina y con un gobierno que se enarbola y dice: nosotros, nadie nos va a enseñar lo que son los derechos humanos, la bandera de los derechos humanos es nuestra. ¿Podés recordar alguna frase de algún agente de seguridad en todo ese periplo que hiciste vos intentando entrar a Córdoba, o alguna escena representativa del maltrato que sufriste? El maltrato fue viajar con una persona con discapacidad, que no te permitan ingresar a un baño, tener que hacer sus necesidades en medio del campo, no permitirte comprar comida, decir que uno tiene que viajar con comida, con agua, como que está previsto que uno va y viene en 24 horas a hacer 2.000 kilómetros que está previsto, o escuchar al senador Mayán decir que en pandemia no hay derechos, o el festejo del velorio de Maradona. Muchas cosas que han pasado y siguen pasando actualmente, muchos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos. Nosotros le hemos pedido como familia, como dije anteriormente, a los diputados nacionales de la provincia de Córdoba, sacar la ley Solange, que había más de 35.000 firmas, la ley del último adiós, en la cual ninguno ha tomado cartas en el asunto, dijeron que no podían,
que el oficialismo no iba a querer. Y bueno, en la provincia de Neuquén sí salió la ley de último adiós, y en la cual nosotros pusimos un cartel en un parque industrial de Neuquén, un cartel de 5 metros para recordar que el 21 de agosto le quitaron los derechos a nuestra hija, que ella se fue sin poder despedirse, y realmente hasta el día de hoy nadie ha hecho nada. Hoy los escuchás desgarrarse por los derechos humanos, los desgarrar diciéndose vamos a poner a Argentina de pie. Hace 30 años están sentados en una banca y quieren seguir sentados viviendo la teta del Estado. Realmente la política da asco, todos en general, tanto el oficialismo como la oposición. Lo descarto al diputado Iglesias, que siempre la nombró Solange y la ha recordado, y a la senadora por la provincia de Córdoba, Laura Machado, que realmente ella ha hecho cosas y nunca lo hizo público. No como otros que hoy dicen que hablan con la familia permanentemente y es mentira. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Y como dijo Solange, hasta el último suspiro tengo mis derechos. Que los respeten. Bien. Sí. Yo no sé si se habló, digamos, dijo cosas tan impactantes. ¿Me dejas una cosita? No, simplemente hacer una aclaración. Obviamente le mando un abrazo, un saludo y mi solidaridad con lo que pasó. Yo antes del caso Solange ya presenté un proyecto por el que obligaba al Ejecutivo Nacional a reglamentar y establecer un protocolo de despedida y de acompañamiento. Porque un caso dramático es el de Solange, que se estaba muriendo, y ahí está muy claro. Pero también está el tema del acompañamiento, porque vos imaginate que vos estás enfermo por cualquier, no solamente por COVID, sino por otra enfermedad, un infarto, y estás en terapia intensiva, y te aíslan, y tu familia no te puede ver. Es un agravante muy grande desde el punto de vista... ¿Y qué pasó con ese proyecto? Durmió, obviamente, no salió ni de la Comisión de Salud porque estamos en minoría. Esa es una cosa que a veces es muy difícil de explicar en casos dramáticos como esto, porque vos ¿qué le vas a decir? Pero después, si no tenés los votos, no salen ni siquiera de la Comisión de Salud. Entonces, lo que había que hacer era eso, que la Cámara de Diputados obligara al Ejecutivo a establecer un protocolo. Porque me pones una escafandra de buzo, no sé, me mandás con un traje de la NASA, pero me dejás ver a mi familiar. Porque es importante, para mí si me tengo que despedir, y para uno que está peleando por la vida, es importante ver para que hay entender, alguien que lo para entender el acompañe. funcionamiento, usted presenta la ley en la Comisión de Salud, ¿y qué le dicen? En general, cuando es una comisión como de este tipo que maneja el oficialismo, ni siquiera se pone en el temario. Vos tenés un recurso de poner un artículo 109 con otros 3 diputados, entonces los obligás a tratar, pero te la bochan, no conseguís las firmas necesarias. Es decir, para que cada comisión tiene la misma estructura que tiene la Cámara, el recinto. Por lo tanto, estamos en minoría en el recinto, estamos en minoría en la Cámara. No tenés las firmas suficientes que respalden el proyecto para que pase a tratarse en el recinto. Entonces, nada, es como si no hicieras nada. Es difícil, uno lo hace como denuncia, lo hace para cumplir la obligación, para poder decirle algo a la gente que me dice, ¿y usted qué hizo que es diputado? Bueno, yo presenté un proyecto de ley. Por eso es tan importante 2021 y por eso es tan importante 2023, porque la mitad, estamos eligiendo la mitad de los diputados de los próximos 2 años, que van a ser 2 años muy difíciles. Y estamos eligiendo también la mitad de la Cámara que va a estar para un eventual gobierno en el 2023. A mí me da un poco, de no sé qué, parece que yo estuviera haciendo propaganda política con eso, pero la situación es dramática. Pero la situación, perdóname, déjame agregar, supete que hay que entrar con una escafandra, porque el virus es hipercontagioso e mortífero. Entonces, ahí sí que es escafandra para todos. Entonces, no Además. puede... Lo que te mata es la doble vara. Claro. Y esto lo veíamos, recuérdenlo ustedes, cuando empezaron los primeros abrazos de las giras de Alberto Fernández, en donde decían, y le decían a Ginés González García, ¿qué le parece, Ginés, que vemos abrazado en tal y cual foto al presidente? Y bueno, y ya empezaba a incomodar esa observación. El velorio de Maradona. El velorio fue después, pero después fueron al sur, no me acuerdo en cuál. El abrazo de Alberto Fernández con Gildo Con Gildo Infran. Que fue terrible. Mayo del año pasado. Mayo del año terrible. pasado, estábamos pisando la pandemia. Pero mientras recién, los runners eran... los responsables. El muchacho que vino con la tabla de surf, el rubiecito que vino de Brasil, era el enemigo público número 1.
Hitler era ese muchacho. Sí, Hasta la que señora- El la señora asado, que tomó- el asado con la con señora Moyano. de la reposera, ¿la recuerdan en Palermo? Que el grupo más o menos era el FBI, que era bueno, Pero es era interesante lo que dice- tremendo. es interesante lo que dice Lucía, el asado con Moyano. Esa foto la vimos todos en ese momento. Esa foto en ese momento la vimos todos. Y todos preguntamos. Y el gobierno se hizo, miró para otro lado tranquilamente, porque ese asado tampoco era esencial con las familias. Nosotros no podíamos despedir, como decíamos, No se podía despedir a los muertos. a los muertos. No Ese había asado- ritual fúnebre. Pero fíjate que eso fue un anticipo de las entradas Sí. a Olivos. Eso lo vimos. O sea, no necesitamos el listado para Sí. verlo. ¿Y qué pasó con qué eso? pasó? Bueno, eso. ahí, Fernando, la consulta es, cuando la jueza Capuchetti dice que el vacunatorio VIP era algo que podría considerarse inmoral, pero no un delito penal, ella hace una mención en una parte de su fallo y dice que en muchos países reformularon lo que se consideraban delitos de corrupción vinculados a la pandemia. Como que se crearon figuras específicas para posiblemente penalizar este tipo de conductas. Digo, ¿qué posibilidades hay de que el Congreso pueda abrir una discusión en ese sentido? Mira, la misma que existe en general. Muchas veces se piensa que el problema en la Argentina es la legislación. El problema no es la legislación. El problema es que no se cumple y que la legislación está sujeta al poder político. Entonces, una casta oligárquica, como es la que tenemos hoy en el gobierno, una casta de mafiosos autoritarios, se apropia y se ríe de todo. Porque no solamente estuvo el vacunatorio VIP, no solamente estuvo... Yo le pregunto a Cafiero, ¿Úrsula Vargés y Florencia Peña son trabajadoras esenciales? Digo, porque encima nos toman el pelo. Hoy hay otra declaración indignante de la Secretaría de Derechos Humanos hablando de la desaparición de Maldonado. Otra vez con Es el Maldonado. peluquero, me agrega. Hay desaparecidos. Se llama Federico Facundo Abraham. Astudillo, hay varios, cometieron las violaciones a los derechos humanos más grandes de la historia de la tremendo, democracia. Tremendo. Con desapariciones forzadas como la de Facundo Astudillo, y la Secretaría de Derechos Humanos, con Pietragara a la cabeza, en vez de ocuparse de eso, se ocupa de seguir con el tema de Maldonado. Entonces, se puede ver el tema de legislación, pero yo no soy un abogado, pero me parece que, a ver, porque lo ningunean, nos toman también el pelo a la jueza. No es que se salteó la cola, no es que se salteó la cola, ahí hay derechos elementales que se derivan Ahora, de la igualdad ante la ley. sí. Entonces, ¿qué igualdad ante la ley hay si vos sos Berbisky, que no tenés ningún cargo, no sos nadie y te llevan a vacunar? O la esposa de Zanini, Bueno, que se o la vacunó como esposa- Pero persona Zanini- Zanini, el propio Zanini, yo te lo explico, el propio Fernando. Zanini. Zanini le puso nombre y apellido a esta cuestión cuando dijo: Berbisky, no sientas culpa ni arrepentimiento, porque Berbisky al menos mostró un Sí, arrepentimiento. dijo que no pues, iba a recibir la segunda dosis en ese plazo. dijo Zanini, no tenés que sentirte arrepentido porque vos sos una personalidad y la sociedad te tiene que agradecer. Entonces ahí hay una mirada de casta autopercibida que tiene superpoderes y entonces lo que el resto de la ciudadanía está obligada a hacer, ellos no. Entonces es como un sesgo, una distorsión tremenda. Es que ese Pero es el aparte, tema. discúlpame, hay un dato sobre Carlos Zanini que uno nunca debe perder de vista, y que él es el jefe de todos los abogados del Ese Estado. es un problema. Es la cabeza de quien tiene que velar para que todos los abogados del Estado estén sujetos a la ley, nada más ni nada Pero es menos. que ese es el problema. Esa es la respuesta que vos te estás dando a la misma pregunta que me hiciste. No es un problema de la ley. Puede ser un problema en Suecia, que vos trates de hacer un tipo más específico, razonable. Pero acá el problema es que tenemos una casta política peronista específica, porque yo no he visto esto, discúlpenme que me ponga gorila, pero yo no he visto estas cosas en Ya otros estás gobiernos. disculpado, se Es sabe. impensable. Ustedes se imaginan esto con Alfonsín, se imaginan esto con De la Rúa, con Macri, es Bueno, impensable. contrafáctico también. Estas festicholas. No, perdóname, Lucía, hubiera sido el final. Digamos, Sí. lo del vacunatorio Claro. VIP hubiera sido el final. Y un Sí, Astudillo Castro hubiera sido el final de Macri. Sí, fíjate que Yo no estamos tengo con Maldonado ningún- todavía. duda. Y Pero- esto que pasó ahora, digo, en cualquier país, digo, no te digo en Suecia, lo que pasó ahora en esta semana, con estas visitas de personal esencial como Florencia Peña y Úrsula Vargés, de 9 a 1 de la mañana. Digo, ¿te lo imaginas en Uruguay y en Chile? ¿Cuánto dura un Y yo presidente quiero ahí? decir una cosa, Fernando, esto no es personal sobre Sofía Pachi, que uno no la conoce, ni sobre Florencia, no es sobre nadie en particular, no es sobre una persona, es sobre un mecanismo. Lo que estamos cuestionando es un mecanismo de doble vara que genera en el medio del esfuerzo muchísima bronca, porque entonces vos decís, mientras
estamos viviendo el peor año económico, están cerrando lugares, bares, restaurantes, hoteles, negocios, etcétera, hay una casta política Claro, que pero- no se siente obligada a nada o al menos a muy poco. Yo Imagínate insisto, que- es una casta política peronista impensable en cualquier otro partido. Y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran hubo. sexuales estos. ¿eh? Bueno, escándalos de este tipo, ¿sí? Ha habido con Perón, con Menem y con Alberto Fernández. Nunca Bien. más. Lo que es cierto es que si el caso de Donda no es un caso ilegal, pero no es ético. Si el caso del vacunatorio VIP no es ilegal, pero no es ético. Si este caso termina siendo no ilegal, pero no ético, tenemos un gobierno que no es ético. Digo, y esto es bastante claro. Una ley de ética de funcionarios públicos que evidentemente tampoco se está aplicando, que está bajo la órbita de la Oficina Anticorrupción. Hoy habló Santiago Cafiero y le habló a la oposición y vos sos el embajador de la oposición en este humilde acto. El presidente peleó una y cada una de las vacunas las trajo, las distribuyó y se aplicaron en todo el territorio nacional. Los que decían que esto era sencillo, la oposición, todavía no trajeron una vacuna. Los que decían que esto era fácil, que había que estar vinculados a no sé quién y resolverlo de tal o cual modo, hasta acá no acercaron una solución. Se acuerdan del sistema de salud, pero cuando les tocó lo desfinanciaron. Te lo Bueno. mando en un avioncito, carta para vos. No, me parece que ya es un nivel de ridiculez de lo que dice Cafiero, es un personaje triste. A mí, si me permitís, me gustaría retomar una cosa que dijo, que no es una idea mía, es una cosa que me hizo llegar Marcelo Birmayer y que lo escuché el otro día, que me parece muy interesante. Marcelo Birmayer dice, uno puede entender que ellos digan no roben y roban, porque se benefician. Pero si ellos dicen no ojo porque esto es mortal, no corran ningún riesgo, guardate, encerrate, no visites ni a tu hija que se está muriendo, y ellos hacen una festichola, ¿no es solamente se benefician? ¿O lo cierto es que no creen lo que están diciendo? Bueno, es cierto que se Entonces, contagió el si ellos no creen lo que están diciendo, porque a vos te mantienen encerrado, te hacen fundirte, todo eso, y ellos mientras están en cumpleaños, visitas de estado de perro, peluquero y qué sé yo, no es solamente que se benefician, es que no creen. Y si no creen, ¿por qué no se encerraron? ¿No será que es voluntario esta destrucción del aparato productivo que causaron? ¿No será que es voluntario que nos están llevando de cabeza a un país que depende de los subsidios y del Estado? Ahí se abriría una discusión. Si vos me preguntás a mí si es voluntario, yo pienso que no es que se frotan las manos para que todo se funda y se cierra, pero sí que insisten con herramientas que ya fracasaron y además tienen este costado autoritario y de doble vara. Para el otro, el encierro, para mí no. Yo te quiero agradecer mucho, especialmente este domingo, haber venido. Al contrario, gracias por la Ustedes invitación. vieron que los días de semana nosotros tenemos conversaciones telefónicas y yo digo, aló, algo así. Bueno, quiero presentarles algo que estrenamos hoy. Levanto la persianita. ¿Con quién estoy comunicado ahí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Facundo. Muy buenas Qué honor noches, ¿cómo estás, estrenar Diego? este segmento con Facundo Manes. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Están listos para sanar? Más fuerte, quiero escuchar. ¿Están listos para Listos y sanar? agarrados de la mano. Sanaremos. Entonces han dado con la persona indicada, porque tanto vos como yo somos directores técnicos de cerebros. Es muy importante el cerebro. Cada vez que hacemos pensar, estamos mandando el cerebro al gimnasio. Y es muy bueno ejercitar las neuronas. Bien, ¿qué mancuerna preferiremos usar primero? Vengo a sumar. ¿Cuánto es 8 Bien. más 5? ¿Cuánto Vamos, es 8 más 13. 5? Muy bien, 6 más 4. 10. ¿Qué más? Excelente. Está muy afinado. ¿Qué más? La semana que viene arrancamos con las Muy bien. Tabla de multiplicaciones. 2. Es muy importante que demos el paso. Si no damos el paso, No nos sé si quedamos 1 más quietos. 1 en la provincia da 2 con usted y Santini. Uno como se más están uno. peleando, Muy bien. ¿eh? Gol de León. Gol de Pau. Bueno, yo no soy político, soy médico. Está bien, pero en un momento hay que dar el paso. Difícil. A ver la mano, Facundo. Sé que De León me quiere meter en medio de la grieta, me quiere meter en la chicana, pero no van a oír de mí un solo agravio. A diferencia de Larreta, de Santilli, que se patina en el ABL de los porteños. No diga más centrales, eso porque eso es un periodistas incendio lo que ensobrados. produjo. Esa frase, la primera pequeña frase jugada que fue un escándalo.
Los hice pensar. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Vengo a aportar mi granito de arena, porque ¿qué hacemos si juntamos varios granitos de arena? Y Un castillo. entonces, Bueno, yo no soy una persona tóxica, intensa y de modé como Carrió, que mejor que se dedique a lavar guita vendiendo ropa. pero espera, un momento. Quiero decir con humildad que yo vine a la Tierra con una misión que es cerrar la grieta. La tierra. Pero así no lo está bajó a la haciendo. tierra alguien, como Terminator. ¿Vos sabés lo que es una grieta, Diego? ¿Vos sabés lo que es una grieta? ¿Vos sabés lo que es una A ver. grieta, Diego? Escuchá. Es una abertura larga y estrecha, producto de la separación de dos materiales. Ajá. Wikipedia. ¿Qué hacemos con eso? Y presta atención, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Michael Jordan, jugador de básquet, Nueva York, 17 de febrero de 1963. ¿Lo tenés? Un negro y alto, hizo Space Jam. No sé si lo viste, la película es muy buena. Es amigo de Bugs Bunny, a quien nuestro presidente injustamente tildó de estafador. Claro, Alberto odia a los conejos porque es adicto a los gatos. ¿Qué? Pero conmigo la política de la división se terminó, Diego. Se terminó. Bueno. De hecho, el otro día me junté a tomar un café con Moyano y él me decía, Facundo, no me enseñás a dividir. Y yo le dije, jamás, porque hay que sumar. Vengo a sumar. Vengo a sumar. Se me caen esto es una lágrima de emoción. A ver, va a cerrar la grieta Facundo, va a suturar como un cirujano desde la medicina, va a Sí. suturar esta Argentina abierta, con la panza abierta. Así es, así Bien. es. Bueno, así es. el cerebro ¿Por qué? lo empezamos a, ¿Sabés por qué me entrenar. metí? ¿Con qué mancuerna vamos? ¿Con de 4, de 6? ¿Sabes por qué me metí? ¿Sabes por qué me ¿Por metí qué? en política? Porque hay dolor. ¿Te gustó esa? Me emocionó tremendamente. Y he notado que los demás políticos con los que hablas salen por teléfono, pero yo no. ¿Sabes por qué? Porque cuando el cerebro registra los gestos, la ¡Con el textura del cerebro! rostro, la comunicación crece en lazos psicoafectivos. Te regalo esta sonrisa. ¿Te sanó? Yo sé que sí. Yo sé que te sanó. ¿Y sabes por qué no me fijo en las encuestas? ¿Por qué? Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Está bien, basta. No nos torture más con esta frase, por favor. Y hoy es 1 de agosto y estuve viendo la capacidad y el talento de los argentinos en crear Sí. memes. ¿Viste el meme ese de si no tenés caña con ruda, macho, mejor tráeme un macho rudo que me baje No la lo había caña? escuchado, Bueno, me parece poesía. si usáramos ese talento que tenemos para crear memes, para crear negocios, seríamos potencia. Es cierto, no lo había pensado. La creatividad argentina es muy buena. Facundo, Es muy buena y hay que ir hacia eso. bien, muchísimas gracias. Y me despido con esta ver. reflexión. Si la vida no se mide en minutos, sino en momentos, cuidemos el momento a momento y va a subir el minuto a minuto. No, muchas gracias. Me voy, mi planeta me espera. Gracias, Adiós. gracias. Bueno, Mi está planeta. Rogelio Mi Frigerio. planeta me espera, dijo. Sí. Rogelio Frigerio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Raro. Me Buenas reía noches. con ¿Te reíste con...? Es muy bueno, sí. Ese Manes. Gracias por ver. ¿Qué pensás vos ahora del Manes Real y su disputa que va a tener ahí su interna con Santilli en Provincia de Buenos Aires? A mí me parece muy bien que haya primarias, que se utilicen las PASO, le salen mucho a los contribuyentes las primarias como para no usarlas nunca. ¿Y quién mejor que los bonaerenses en este caso para dirimir quién es el mejor representante de nuestro espacio político, quién es el que mejor representa las ideas, los valores y quién tiene más chance después de ganarle al adversario político el 14 de noviembre en las generales? Creo que en este caso, como en la provincia de Buenos Aires, como en el resto, si no se llega a un acuerdo, las PASO están para eso, para que la gente decida en cada espacio político quiénes tienen que ser los candidatos. ¿Quién te gusta más? Porque tu amigo Emilio Monzó está tercero en la lista de Manes. Mira, a mí yo no me meto en otros distritos. Él está en También me Entre incomoda Ríos, que, en el que Frente algunos se metan en Juntos. el mío. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso también con las PASO. Yo creo que este ruido, estos ataques personales muchas veces, internamente terminan siendo funcionales al kirchnerismo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy responsable, muy cuidadoso, muy prudente, y tienen que aflorar las ideas, ¿no? Digo, no las cuestiones personales. Me parece que... Pero Carrió dice que podría hacer un juicio por daño moral. Bueno, creo que no- porque creo que dice, no yo suma no eso. dije que en 2015 Yo- le había propuesto la creo que a la vicepresidencia a gente, Manes. creo que a la gente eso no le importa nada.
por lo menos es lo que yo pienso. Cuando recorro Entre Ríos, estuve en islas, en Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, nadie me preguntó por las internas, nadie. Tampoco nadie me pregunta por esta idea que tiene ahora el presidente de ponerle un límite a la vida de los jueces, ¿no? En sus cargos. La gente está en otra cosa, creo que está en cómo llegar a fin de mes, en cómo tratar de conseguir un empleo, en cómo hacer para que la droga no le entre a sus casas y capture a sus hijos, en cómo hacer para que los hijos estudien algo que les sirva para los desafíos del trabajo del siglo XXI. Me parece que esos son los temas. Las internas, las chicanas, los políticos hablando de otros políticos, a la gente, por lo menos lo que yo escucho, no le interesa para nada. Apelo a tu costado economista. Mañana larga o retoma Hora 12 y Hora 30, impulsado por Culfas, el Ministerio de Producción. La idea es reactivar el consumo, sumemos a eso las paritarias que han roto techos y bueno, Sanidad el otro día arregló con 45. Más no gatillo, más revisión, porque son todas de 45. Es decir, es alta, digamos, Camioneros también tiene 45. Ya había empezado con esto en Poder Legislativo, en el Parlamento, la propia Cristina, cuando venían a pedir algo y se llevaron más porque Cristina les ofreció más de lo que ellos esperaban. ¿Cómo ves todo este movimiento, este reflejo que intenta el gobierno en vísperas de ponerle plata en el bolsillo a la gente frente a las urnas? Bueno, tiene que ver con el calendario electoral, claramente, ¿no? Estamos a un poco más de un mes de las primarias y el gobierno intenta, con estas medidas desesperadas, que se mueva un poco la economía, una economía que está paralizada desde hace demasiado tiempo ya, ¿no? Y está paralizada porque no hay inversión, está paralizada porque no hay trabajo, está paralizada porque tenés un Estado que lejos de ser un impulsor de la actividad privada, del empleo en la actividad privada, le pone palos en la rueda, tenemos los impuestos más altos o uno de los impuestos más altos del mundo, lo mismo ocurre en las provincias, en Entre Ríos tenés uno de los impuestos más altos de todo el país. Es muy difícil así generar empleo, ¿no? Bien, hablando de eso, hablando de lo que estás mencionando, sumo a Roberto Kachanowski y les comparto una nota de Clarín de hoy de Gustavo Bazán muy interesante. Miren esto, en 2012 había 6.1 millones de empleados en blanco en el sector privado y 2,5 millones de sector público. 10 años después, dice Gustavo Bazán, con un PBI que se contrajo más de 10 puntos, los datos son 5,9 millones de empleados privados, o sea, disminuyó, y 3,2 millones de empleados públicos, 27% más que en 2012. Hice los deberes, Kachanowski, como vos, siempre haces vos, hoy hice yo Por los eso no deberes. traje la carpeta con los datos, porque sabía que vos ibas a tener los datos. Bueno, son datos del Ministerio de Trabajo. Son del Ministerio de Trabajo, o sea, nadie puede decir que acá hay una mano negra en los datos. ¿Qué piensan de eso? Creo que corresponden al mes de abril, el último dato que había de empleo público. Mirá, es muy claro. Vos tenés una relación cantidad de... A ver, tenés 5.800.000, 5.900.000 personas trabajando en blanco en el sector privado. En blanco estamos hablando, ¿no? Y después, como siempre digo, tenés, en este momento son más o menos 26 millones de personas que te están pasando por el sector público a buscar un cheque, 25 millones. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto de la Nación, te está dando 21 millones de personas que recibían planes o algún tipo de subsidio sin tomar empleados públicos en el año 2019. ¿Con los jubilados también? No, incluir los jubilados ahí. Cuando metés los 3 millones y pico de empleados públicos, estás en 24, 25 millones más o menos, cosa por el estilo. Y además de eso, vos mirás la economía y no generó inversiones. Hoy la inversión la mirás en los últimos, desde 2007 para acá, está así. Pues la curva es plana, ¿sí? En realidad tiende a bajar un poquitito. Es una inversión que en el mejor de los casos está entre el 15 y el 20% del Producto Bruto. Para que tengan una idea la gente, Argentina no menos del 30% necesita de inversión como para crear puestos de trabajo. Porque vos tenés que estar incorporando. Vos fíjate que el dato ese es muy relevante. Más o menos el que acabas de dar. El dato para el que recién entra al cine, lo que le estamos diciendo es cada vez menos empleo privado, cada vez más empleo público. Ahora vos todos los años incorporás más o menos 200.000 personas o jóvenes que se deberían incorporar al mercado laboral. Por lo tanto, deberías estar creando 200.000 puestos de trabajo nuevos. Eso requiere de inversión. Y esa inversión no está. Al contrario, tenés desinversión en la Argentina.
¿Qué pensás vos, Rogelio, de esto y de qué modo se podría revertir si llegara Juntos o Juntos por el Cambio o el nombre que elijan? Bueno, el problema también es que de la mano de eso cada vez hay más pobreza en la Argentina, ¿no? Tenemos más del 50% de pobres y los más pobres son los más chicos, ¿no? Los niños, los jóvenes. Acá hay que apostar al trabajo y a la educación. No hay otra forma de salir de la pobreza. Y yo creo que la política está mirando para otro lado, ¿no? La dirigencia política en general habla de cualquier otra cosa menos del trabajo y la educación. ¿Qué quiere decir apostar? ¿Cómo se apuesta? Bueno, poniendo énfasis en eso, teniendo un Estado que sea facilitador de cualquier emprendedor, inversor, productor que quiera generar hoy trabajo en la Argentina. El Estado es un Estado depredador, es un Estado que te pone palos en la rueda, no es un Estado que te facilita y que te ayuda de alguna manera a generar empleo en el sector privado, que de nuevo es lo único que nos va a sacar de la pobreza. Y por otro lado, la educación. Hoy no tenemos una educación que nos prepare, que les prepare a los jóvenes para los desafíos del trabajo del siglo XXI. Y tenemos una deserción escolar lamentable. El dato que conozco es el de Entre Ríos. Más del 50% de los jóvenes en Entre Ríos no termina la escuela secundaria. ¿Cómo vamos, con ese dato de la realidad, vamos a enfrentar el futuro? ¿La terminalidad en Entre Ríos del secundario es 50%? Menos del 50% de los jóvenes no termina el secundario. Y esto se replica en otras provincias también. Estamos hablando del secundario. El secundario es lo básico hoy por hoy para conseguir un empleo. El otro día salió una nota que en Zárate... Es una gravedad extrema, porque salió, no sé si vivas a eso, de una empresa, una automotriz que quería tomar de Zárate, pibes, no consiguió 200 chicos con el secundario completo para tomar en una automotriz. Digo, por eso digo, ocupémonos del trabajo en el sector privado, de generar trabajo, y ocupémonos de la educación. De eso se tiene que ocupar el Estado. Y se ocupa de todo lo contrario, digo, o de temas que no están en la agenda de los problemas de los ciudadanos, de esos problemas de todos los días. La política tiene una agenda casi en paralelo a la agenda de la gente, y eso es lo que nos tiene que preocupar a todos. ¿Y la oposición no queda a veces enredada en esa agenda paralela también, así, es cierto. Muchas veces la oposición también, de alguna manera, le hace juego a una agenda que instala el oficialismo que no tiene nada que ver con la agenda de los problemas del ciudadano común. Y es cierto, muchas veces la oposición entra en ese juego, y entra en las chicanas, y entra a hablar de otros políticos, ¿no? Esos políticos que hablan de otros políticos, que se pasan factura, que se echan la culpa, y la gente mira azorada ese espectáculo, porque cada vez vivimos peor en la Argentina. Mañana se reúne el Zoom de Juntos por el Cambio, mañana a la mañana, y en plena campaña electoral, el Zoom de Juntos por el Cambio va a definir qué hacer con esta discusión entre Manes, entre Carrió, entre Santilli y todo eso. Ese es el problema. No están discutiendo lo que vos recién planteabas. Claro, por eso digo, no es solamente un tema del oficialismo. Muchas veces en la oposición también se contagia y se copian estos discursos o esta energía puesta en un lugar que no tiene nada que ver con lo que la gente está esperando de la dirigencia. ¿Roberto? Vos sabés que justo en esta semana se enojó una dirigente política del ambiente conmigo. Yo dije que los políticos no te aguantan 10 minutos seguidos de debate sobre cómo solucionar los problemas del país. O sea, si vos estás todo el tiempo en la rosca, vas primero, vas tercero, ¿a quién cambia? ¿Sí o no? O sea, vos ves el debate que hay... A ver, no está... Está bien, Roberto, déjame acompañar en esta situación. Sí, obviamente vas a tener excepciones. Siempre hablamos de lo que produce la suba eterna de impuestos en la Argentina. Cuando hay que quitar impuestos, con el déficit que hay, ¿cómo los quitas? ¿Qué harías si vos fueras ministro de Economía? No me pidas medidas aisladas, porque en economía vos, y más con el lío que hay económico en la Argentina, no me puedes pedir una medida aislada porque en cuanto te doy una medida aislada se cae todo. No, bueno... Esto es un conjunto de medidas. Sí. Si querés hacemos todo el programa, pero esto es un conjunto de medidas. Pero yo te digo una sola, me decís, pero va a pasar tal cosa. Yo te digo, mira, Argentina necesita una moneda, no tiene moneda. Tiene que tener una reforma monetaria, tiene que tener una reforma fiscal, tiene que tener una reforma del Estado, tiene que tener una reforma laboral, tiene que incorporar la economía argentina al mundo y además de eso tiene que transformar los planes sociales en trabajo. ¿Qué te pasa a vos, Rogelio, cuando escuchás a Kachanowski que puede tener un diagnóstico absolutamente posible de lo que hay que hacer? ¿Es posible una propuesta de estas características? Yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo en la Argentina sobre una agenda de reformas claramente que tengan como objetivo generar empleo, que es lo que la gente nos demanda a gritos. Y se puede hacer, y se pueden bajar los impuestos. A mí me tocó
liderar durante la gestión anterior el último gran acuerdo fiscal federal donde empezamos a bajar los impuestos. Lamentablemente el año pasado se dio por tierra con ese avance. Pero espera, Rogelio, cuando ustedes lo firmaron, ¿a los cuántos meses tuviste algún gobernador que dijo yo te quiero mucho, besitos? No, se venía y lo cumpliendo empezó a levantar otra vez. Hasta el año pasado se venía cumpliendo. Y eso hay que hacerlo de la mano también de ver en qué gastamos. Porque por lo menos un punto del producto se gasta en cosas que a la gente no le mueven el amperímetro, no le mejoran la vida. ¿Qué cosa? Un montón de gastos que son inexplicables. Hoy había una nota de observatorios. Cargos de funcionarios que ganan 800.000, 1 millón de pesos. Perdóname, Rogelio. Digo, eso existe. Aclará que no es solo el gasto de la nación. No. Es nación, provincias y municipios. Porque en realidad el grueso del gasto lo tenés ahí. Pero la patria no es el otro. El gasto excesivo es el otro. Nadie se autopercibe como gasto público. Es que yo creo que la política... Pero ajusten allá, no conmigo. Si yo hago todo, te dicen. Pero entonces, Frigerio, usted dice, bueno, hay que hacer un gran acuerdo, pero si esta gente, y todos en el panorama político, piensa que no está mal tener este observatorio con gente que gana 800 lucas, 1 millón de pesos, ¿qué acuerdo se puede tener si lo que quieren es eso? Bueno, yo me resisto a creer que la mayoría de los argentinos y la mayoría de la dirigencia política está de acuerdo con esas arbitrariedades y esos gastos de la política que para la gente son inexplicables. Hace años que pasan. Sin embargo, hace años que pasan. Si no hubiera intención de que ocurrieran, no estaría ocurriendo. Creo que falta entonces ponernos alrededor de una mesa y empezar a pensar en la gente antes que en la corporación política o en los intereses de unos pocos. Pero es difícil hacerlo con gente que ¿Y tiene... por qué fue tan difícil transparentarlos también cuando ustedes fueron gobierno? Porque de hecho muchos de esos organismos no se pudieron modificar. Es cierto, hace falta volumen político para llevar adelante una agenda de cambios y de reformas como la que se propone. No se puede hacer de la noche a la mañana, lleva tiempo y se requiere una musculatura política que a nosotros nos faltó. Nosotros fuimos un gobierno débil desde el punto de vista de las fuerzas parlamentarias. Tenemos 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Y nos faltó, lo hemos hablado acá y en otras oportunidades, nos faltó, si se quiere, amplitud, generosidad para convocar a otra fuerza política, a otros dirigentes detrás de un programa de desarrollo. Y yo creo que el hecho de que nosotros lo hayamos podido hacer no quiere decir que no se pueda ni se deba. Pero había otros hacer. dirigentes que querían. Había otros dirigentes que querían. Digo, porque da la impresión de que no hay otra gente que quiera esa agenda de lo que usted está hablando. Porque en general lo que se ve es que la agenda de la mayoría de los políticos es observatorios con 800 lucas de sueldo o 1 millón. Digo, ¿ampliar a dónde? Porque con los que están parece que no se puede. Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer ese trabajo, que hay que ir y buscar a dirigentes políticos que expresen a la mayoría de los argentinos que quieren otra cosa, que están cansados de siempre lo mismo y de cada vez vivir peor y con más pobreza. Me resisto a creer que todos esos millones de argentinos no puedan expresarse a través de dirigentes políticos que tengan ganas de hacer las cosas de otra manera. Pero estos fueron votados. Digo, la gente ha votado esto, ¿eh? Bueno, sí, y eso no invalida que tengamos que hacer, los que pensamos de otra manera, todos los esfuerzos y poner el cuerpo y poner el hombro para encontrar una salida a esta situación. ¿Cómo devolver? Perdóname, doy una vueltita por Roberto y voy con vos, Lucía. Pero, a ver, el voto no da la razón. O sea, votar es una forma de elegir quién va a administrar. Bueno, pero eso no estoy hablando de razón. No, Kachanowski, no estoy hablando de razón. Estoy hablando de que esto es lo que la voluntad ha querido. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, no digo que sea de razón o no. No, perdón, yo no creo que los votantes... quiero votar a frente de todos porque van a poner muchos observatorios de temas. Yo creo que en general la gente lo que dijo es voy a recuperar algo de actividad económica. Digamos. Me parece que ahí estuvo, tal vez equivocadamente, la ilusión de me van a llenar la heladera. Por las falencias económicas del gobierno de Macri también. Bien, capaz eso estuvo muy en la retina del Pero votante. está bien. No, yo creo... a ver, yo creo que el gobierno de Macri no se discutió, o sea, yo sé que no teníamos el músculo para hacer las reformas, pero tampoco se planteó en ningún momento, no hubo un debate de volver a la cultura del trabajo. O sea, faltó ese impulso para liderar una discusión donde, bueno, si la perdías, pero tenías que darla en algún momento. Eso no lo vi, te digo, vos sabés que tenemos buena relación ambos, pero no, ¿cómo se llama? Yo no lo vi ese discurso. Ahora, lo que tampoco veo es que la dirigencia política, porque vos qué estás esperando de la dirigencia política, que lidere un debate, o sea, que trate de orientar a una sociedad cuál es el camino a seguir, ¿sí? Y eso es lo que no ves, porque en realidad lo que estás viendo
yo te digo, mira, el peronismo en realidad es más verticalista, no se pelean tanto, ¿viste? Manda uno y se acabó. Y en la oposición deberías tener a la gente donde, en vez de estar discutiendo que te hago el juicio, que no te hago el juicio y todo ese tipo de cosas, tendría que estar sentado discutiendo, che, ¿cómo vamos a plantearle a la gente las ideas como para darles una ilusión de que van a poder salir adelante en algún momento con un trabajo, que no se van a tener que tus hijos, etcétera? Eso no se está discutiendo. ¿Qué pensás, Rogelio? No, yo creo que en algunos lugares se discute. En Entre Ríos no estamos discutiendo, estamos planteando cómo hacemos para salir de esta situación. Porque además sabemos que tenemos un potencial enorme, que las malas políticas públicas no pudieron destruir. Y hay que agarrarse de ese potencial y mostrarle a la gente que hay una esperanza, hay una salida. La gente está muy mal, está cerca de bajar los brazos. Bien. Y necesita de la dirigencia política sentido común. Primero sentido común. La gente está implorando de los políticos sentido común, que es evidentemente lo que está faltando. Y después que hablemos y pongamos sobre la mesa los temas que le preocupan a la ciudadanía. Eso solo ya es un gran avance. Y con esto es como un último tema para compartir con ustedes que tiene que ver con la preocupación por la inflación. ¿Hay alguna expectativa de que en julio baje un poquito el número tan impactante de inflación que veníamos padeciendo? Se va a dar a conocer próximamente, pero por las paritarias ya nos damos cuenta que va a ser de no menos de 50. De la prepaga ahora. Y vienen los aumentos y está pisado el dólar oficial y están pisadas, entre comillas, las tarifas. Imagínate si no estuviera esa pata arriba. ¿Qué piensan ustedes? ¿De cuánto podría? ¿Tienen algún estimado de inflación? La inflación, a ver, se puede dar que se dé más bajo este mes, pero también a Helbar le dio una inflación cero, dio cero en su momento. Cuando vos mirás los datos, dio cero, pero después vino Celestino Rodrigo. Así que no es... El mes al mes no lo sigas, mirá la tendencia y la tendencia... Una comparación muy auspiciosa, pero un domingo a la noche hiciste. ¿Qué, lo de Helbar? Sí. Y bueno, pero hay que decirlo, o sea... Lo de Rodrigo, sobre todo, ¿no? Pero, y bueno, es lo que pasó en la historia, no nos engañemos. Vos podés bajar artificialmente la tasa de inflación durante un tiempo, pero si la bajás en forma artificial, estás barriendo todo debajo de la alfombra. En algún momento se te va a disparar. Eso está pasando ¿Qué ahora. pensás vos, Rogelio? ¿Cómo? Sí, obvio. La inflación es la fiebre. La inflación es lo que nos dice que la economía está enferma. Hasta que no curemos a la economía, hasta que no tengamos un Estado equilibrado, con cuentas públicas equilibradas, hasta que no tengamos crecimiento de la mano del sector privado y las inversiones, vamos a seguir teniendo inflación como la tenemos hace 50 años. Digo, empecemos a decirle a la gente las cosas como son. Seguimos teniendo inflación porque siempre hacemos las cosas mal desde el punto de vista económico y repetimos siempre los mismos errores. ¿Cómo pasa con el tema de la carne? Fíjate lo que pasa con el tema de la carne, que impacta tanto en mi provincia, en Entre Ríos. Se decidió cortar las exportaciones como si eso fuera la solución al incremento de la carne, del precio de la carne. Lo hemos visto esto muchas veces en los últimos 50 años. Siempre fracasó, pero insistimos por ese mismo camino. Muy bien. El gobierno no cree haber errado el remedio, sino la dosis. Si no funciona es porque necesita más dosis. Gracias, Rogelio Frigerio. Gracias, Roberto Kachanowski. Muy bien. Y ahora quiero preguntarle a Lucía. Quiero sacar una bolilla, que es la bolilla Pfizer. Bolilla Pfizer. Bien. Tema Vienen- Pfizer. Sí, tema Pfizer. Bueno, finalmente Carla Bisotti anunció hace poco más de una semana que el gobierno nacional firmó un contrato por unas 20 millones de dosis con Pfizer después de 15 reuniones que fueron fallidas, después de cumplirse más de un año desde la primera oferta que Pfizer le hizo a nuestro país, que era una entrega garantizada, anticipada de cerca de 13 millones de dosis de vacunas. Y finalmente, después de marchas contra marchas y discusiones internas dentro del propio gobierno, el presidente modificó la ley a través de un decreto y se avanzó con la firma de este contrato, que aún no está oficializado, y una vez que se oficialice sí va a ir a la Auditoría General de la Nación, porque es lo que la ley de vacunas obliga, que todos los contratos que el gobierno nacional firma sean auditados. ¿Cuál es el número, Diego? Por 52 millones de dosis, el gobierno firmó con 5 laboratorios diferentes y pagó 390 millones de dólares por 52 millones de dosis. 20 millones de dosis de Pfizer pueden llegar a salirle al gobierno cerca de 400 millones de dólares. Nunca se va a discutir si está mal o bien colocar plata en la compra de vacunas. Siempre la compra de vacunas es necesaria y es indispensable. Y lo mucho dicen más que esta todos la los vacuna sectores.
que Claro. se comprobó que es eficaz Exactamente. para niños y adolescentes, es una vacuna de altísima efectividad. Absolutamente. ¿Y cuánto vale una vida humana que se pierde, no? No tiene valor indiscutiblemente. Lo que se discute en esta situación es, el gobierno podría haber cerrado antes este acuerdo, podría haberlo hecho por otro valor. Bueno, todo va a quedar en interrogantes porque hoy los números son estos y se espera, lo dijo el gobierno, que antes de fin de año estas vacunas de Pfizer van a empezar a llegar a nuestro país finalmente. Bien, y por suerte, porque es una vacuna de alta efectividad y para un segmento de la población que otras vacunas todavía no protege. Conrado Stoll, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ayúdanos a dar una mirada en qué andan otros países parecidos a la Argentina, porque digamos, si uno se compara con países de otra tecnología y otra capacidad, es difícil saber dónde uno está parado. ¿Cómo ves a la Argentina? Yo tenía este número de 15% de dosis completa, es decir, de las 2 dosis, y 55 con una dosis. Esto se lo preguntábamos a Quiroz. Yo te doy estos análisis de laboratorio de una paciente llamada Argentina y el laboratorio le da que tiene 15% con 2 dosis, 55 es con una. ¿Cómo está Argentina? 38 millones de dosis distribuidas, 32 aplicadas. Ahí tenés ese bache de 6 millones que se sigue preguntando y por qué no están aplicadas. Pero ¿sabes, Diego? Está bien lo que decís. Para saber qué podés hacer, tenés que compararte con la región o con alguien similar. Igual va a ser antipático, porque sabemos que Chile y Uruguay justamente están en el tope de aplicación de vacunas, que es fundamental. Pero para entender lo que pasa, mejor dicho, lo que va a pasar, no comparemos. Miremos qué está pasando en otro lado. No importa la tecnología, recursos o plata que tengan. Miremos lo que pasa. Y tenés que mirar Estados Unidos. Hay otra pandemia. Cambió. En Estados Unidos, hasta el 1 de julio, la variante Delta aumentaba progresivamente, rápidamente. Empezó a aumentar en abril, te diría. Abril. Pero hasta el 1 de julio, los casos en Estados Unidos bajaban. Yo pasé un par de meses ahí. Había una sensación de tranquilidad, con mucha conciencia y cuidado de la gente. Pero los casos bajaban. Del 1 de julio, mirá la curva. Es un ascenso vertiginoso, lleno de anécdotas. Las personas que en una ciudad de Massachusetts, de 1 a 900 en todo el país contagiados. 200 personales de salud de un hospital en San Francisco. El estado de Florida en este momento, 500 internados por día. Los números que tenés que escuchar para entender lo que nos puede pasar en los próximos 2 meses, y no me imagino un escenario en que no pasara, es 100.000, 100, 1. ¿Qué es eso? En Estados Unidos, con las personas vacunadas, como hacían ustedes recién con las mejores vacunas, las más efectivas, Pfizer y Moderna, muy poca gente con Johnson & Johnson, de 100.000 personas vacunadas con 2 dosis, 100 se infectan, 1 se muere. Ahora, en los no vacunados, y de ahí viene este nombre ahora de la pandemia de los no vacunados, es 100.000, 2.400. De 100.000 no vacunados, 2.000 se infectan, 400 se mueren. Entonces ahí, ya al final de esta conclusión, termino, es, ¿en dónde estás vos? Ahora sí, es el país de uno. ¿Dónde estás? Entre la India, que con Delta no tenía un solo vacunado, y pueden haber muerto unas 4 millones de personas, y Estados Unidos, o el Reino Unido o Israel, con más del 50% de la población, con 2 dosis, con las vacunas más efectivas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos en septiembre cuando tendría que ocurrir esto o empezar a ocurrir acá? Hoy estamos en 7 veces más muertos que el Reino Unido con la variante Delta. Hoy, con nuestras variantes. Sí, puesto 13 en el mundo, 12 en muertos por millón. Y eso es gravísimo. Estamos entre porque la mortalidad. También está la sensación de que estamos bajando y sin embargo nuestros índices siguen siendo malísimos aún en este momento de bajante. Ahí podemos retroceder, pero por eso me preocupan mucho más los próximos 2 meses. Mucho más porque veo lo que está haciendo Delta, pero tenés razón. Estamos volando a ciegas. Sí sabemos que estábamos volando a ciegas. Es muy peligroso. ¿En qué sentido volamos a ciegas? 1, secuenciación genómica. Que Uruguay entendió a principios del 2020 que tenías que secuenciar para saber qué virus. La gente que sabe, yo no sé de esto, pero la gente que sabe de virus y de epidemias y pandemias sabe que tienen que estar monitoreando las variantes. ¿Por qué? Porque no tiene que ser más contagiosa, aunque esta es mucho más. Si Alfa, Reino Unido 117, contagiaba a 2, 3 personas, esta contagia 6 a 8. Pero no tiene que ser más contagiosa. La historia natural
de un virus es que la próxima variante va a reemplazar a la previa, aunque no sea más contagiosa. Entonces, Delta ya está acá. No tenemos que ir a ningún barrio a ver si llegó, se contactó con alguien que vino en un avión. Ya está y se está diseminando. Y lo hace muy rápidamente. En el Reino Unido tardó 2 meses en ser el 90%. En Estados Unidos, 5. O sea, Eso lo que depende vos de decís muchas variables. es que Delta se va comiendo a otras cepas de coronavirus. Definitivamente. En Estados Unidos se comió a la cepa de Nueva York, de California y a la 117 que era predominante. Bien. Es la historia natural de un virus. Bien. ¿La gente que está vacunada contagia? Sí. Depende qué vacuna, contagian más o menos. El que está con Pfizer y Moderna, 2 dosis, va a contagiar probablemente menos. ¿Qué quiere decir? Que uno de puede los tener... problemas, esta variante Delta viene con varias mutaciones que la hacen brava. Una de ellas es que tiene una gran carga viral el infectado. Entonces, cuando habla, tose, estornuda o lo que sea, la cantidad de virus que disemina es mucho mayor, por eso lo del Podés contagio. estar vacunado. Ahora vamos a las vacunas. Pero con que otras hay acá. vacunas van a contagiar más. Se va a proteger la persona. Es menos probable que tenga una enfermedad grave el que tenga 2 dosis de cualquier otra, pero con la mayoría de las demás es más probable que contagie. Conrado, yo lo digo, y no sé ustedes que están viendo el programa si piensan o ven lo mismo, uno tiene la sensación de que el vacunado ya siente que puede andar sin barbijo porque ya tiene el escudo biónico y que ya no contagia, ni él contagia porque no se enferma y ni corre ningún riesgo. Y yo voy viendo que van largando el barbijo, se lo van bajando, lo van colgando de la oreja, ¿viste? El que cuelga... Hablemosle a los que dicen, ya está, 2 dosis. Hoy con Delta, porque las cosas cambian así, por eso digo que es otra pandemia. El Centro de Control de Enfermedades, que son gente competente, seria, coherente. Hace 2 meses dijo, usted tiene 2 dosis, sáquese el barbijo, abrace a los nietos. Hace 4 días dijo, hay que ponerse el barbijo. Usted tiene 2 dosis, tiene que tener puesto el barbijo. Y hay veces que para ir a ciertos eventos, además del barbijo y las 2 dosis, tenés que mostrar un test negativo del día. Bien, escena de familia que la mayoría está vacunada entre 1 y 2 dosis. ¿Cómo se deberían juntar? ¿Todos con barbijo a comer? No, porque ahí estás hablándome de, dijiste la familia, quiero hacer sinónimo de burbuja. En esa burbuja estén vacunados. Muchísima gente no está vacunada. Te podés juntar. Tenemos que saber qué hacemos cada uno, cómo nos cuidamos. El padre trabaja, la madre trabaja, o no, o sí, o dónde, colegio. Tenemos que saber mantener esa burbuja intacta. Eso no cambia tanto. Pero de nuevo, uno pensaba que la vacunación iba a terminar con el virus, porque los contagiados, pensamos y nos ilusionábamos, no van a contagiarse y por lo tanto no iban a contagiar. Si sí contagian, ¿cuándo se acaba todo esto, claro, Conrado? Claro. No. La vacunación va a terminar con el virus. Lo va a transformar en gripe. Pero si vos tenés África, que en el último mes aumentó el 80% de las muertes por Delta, te doy un ejemplo de un lugar con bastante gente, ¿no es cierto? Tienen 1% de todas las vacunas del mundo. América Latina, no creas que es muchísimo mejor que eso. Entonces, la vacunación termina con la pandemia, pero tenés que tener a la mayor parte de la población del mundo, o a toda la población del mundo, con, no digamos más la inmunidad de rebaño. Pero evidentemente, mira vos, 50% no alcanza. Pero la transforma en una gripe, ahí está, como qué enfermedades. Recordarnos qué enfermedades eran terribles y ahora son una gripe gracias a las vacunas. La gripe. La gripe, y entonces hay gente que muere de gripe todos los años, hay alguna persona que va a morir, el más vulnerable, el más débil, el que tenga la versión más severa, pero digamos que poca gente se va a infectar y de los contagiados, la mayoría van a tener una gripe, que son unos días sintiéndote mal en tu casa. Ahora, el 30% de los casos de coronavirus están en Latinoamérica. O sea, es un continente que evidentemente tiene mucho más importancia la enfermedad. ¿Qué otros factores podríamos estar solucionando más allá de la vacuna y este proceso que están llevando todo el mundo? O sea, ¿qué le pasa a Latinoamérica que tiene muchos más contagios que el resto del mundo? Primero lo que decís está muy bien. Una pequeña porcentaje de la población mundial, un enorme porcentaje de la pandemia. Fundamental entender eso. Entonces, ¿es casualidad? O pregúntate, ¿es casualidad que Noruega, Taiwán, Nueva Zelanda y Dinamarca la tengan controlada? No es casualidad. Es en Latinoamérica, hay un tema de conducta en muchos casos. Mucha gente obedece, pero muchísima gente, vos sabés, que le busca la vuelta y el atajo. Eso no ayuda. Se ha testeado muy poco. Eso es fundamental, lo del testeo, más que nunca. ¿Por qué el Reino Unido no suena tan mal como Estados Unidos ahora?
por varias razones. Hay una pingdemia en el Reino Unido. Quiere decir que el teléfono te suena con un ping y te dicen, lo lamento, Diego, estuviste con alguien que acabamos de ver que está contagiado, tenés que encerrarte. Hay más de 500.000 de personas encerradas por la pingdemia y hacen más de 1 millón, como la doctora Cohen repite siempre, más de 1 millón de test por día. Entonces, testeo, vacunación, secuenciación genómica. Yo estaba en Estados Unidos y todos los días veía, hoy es 5% Delta. A los 4 días, 9%. Después, 14%. Lo vi así literalmente, 20, 30. A principios de julio llegó a 60, volví. Y en una semana, 10 días, era 90%. O sea, Entonces, esto tenés que es la secuenciar. foto que adelanta. Déjame cerrar esto y voy claro, con Pablo, obvio. pero esa es la foto que adelanta. Es decir, por más que ahora hay algunos casos que, digamos, que no llegan a 100, me parece, de confirmados Delta, inevitablemente va a suceder y pronto. Decís vos que se va, no hay demasiado que hacer, por supuesto, extremar los cuidados. ¿Está preparado el sistema para la llegada más masiva de la Delta? Hay muchísimo para hacer. Acá, hace 3 meses casi, hablábamos de lo de los aviones. No tenía sentido. Si vos tenés un aeropuerto con contacto con Nueva Delhi frecuente, si vos tenés aeropuertos con 90 millones de pasajeros por año como Los Ángeles, pero Ezeiza no creo que haya hecho un impacto. Ya está acá y se está diseminando. Entonces tenés que saber a dónde poner la inversión de tus esfuerzos. Te diría que aquí es testeo, sabiendo que 100.000 es el número mágico de siempre, malo, muy bajo. Lo seguís eso, ¿no? O sea, el Reino Unido ha hecho 4 millones de testeos por millón de personas. Dinamarca 12, una exageración. Pero Bueno, nosotros Marta 400.000. Cohen, la infectóloga del Reino Unido, que dicho sea de paso, te ha elogiado públicamente en este programa, cuando se juntó con Carla Bisotti, le hizo esa observación, le dijo, están testeando poco en la Argentina. Pero también acá hablamos, y creo que mostré el test, que hubo problemas de grupos que estaban en contra de que se venda el test rápido de antígeno Los laboratorios. libremente. Claro. Los que hacen los Los testeos. análisis clínicos, claramente. la gente Los que te hace artículos análisis. me nombraron, tendrían que venderse libremente, pero más que eso, en las empresas, en los colegios, en los geriátricos, para la fuerza de seguridad, todas las semanas, 2 veces por semana. Entonces, el testeo y después, no, lo crítico, Diego, la diferencia es el porcentaje de vacunados. Tenés que vacunar 500 a 600.000 personas todos los días. Con Sinopharm, con la vacuna que tengamos, la segunda dosis de Sputnik, pero vos tenés que llegar a septiembre con un 30, 35, 40% de la población vacunada. Eso quería Esa preguntarte. con porque 2 dosis. Eso quería preguntarte Con 2 porque dosis. el gobierno dice que agosto va a cambiar la política y lo va a focalizar en lo que es la segunda dosis. Ahora digo, ¿cómo estamos en este avance de la vacunación en agosto de segunda dosis y la Delta que vos estás contando? Digo, ¿qué nos tenemos que preparar para este encuentro y ojalá le gane la segunda dosis? ¿Vos cómo lo ves? Que está muy bien esa decisión. Ya fue fabuloso recibir esa donación de 3,5 millones de dosis. Han comprado Pfizer, lo comentaban ustedes, ojalá llegue lo antes posible, AstraZeneca. La segunda dosis, sí, el estudio fue Azerbaiyán, muy chiquito, 50 personas, pero vos sabés que combinar AstraZeneca con Sputnik no hay un problema. Y yo te podría agregar, combinar Moderna con la primera de Sputnik tampoco tendría que haber problema y sería una buena combinación. Entonces, a todos esos Sputnik retrasados de más de 3 meses de separación que no tienen la segunda dosis, hay que completarles la segunda dosis. Pero además a mucha más gente, no es solo eso. Con eso no alcanza. Te digo, si estamos viendo que países con 50% de vacunados con 2 dosis, con las vacunas más efectivas, con un testeo alto y con recursos, porque si bien el americano, la sensación de libertad, todo eso que siempre se habla, pero en todos los negocios que entras no te podías probar ropa, cada tanto por los parlantes, atención, mantenga distancia, los dibujos en la calle, en el piso, en cualquier lugar que entres había barbijos, estaba acá en un par, yo los tengo los míos, pero para probarlo no tenían barbijos para darte. Entonces, toda la infraestructura es muy superior para contenerlo. Tenemos que acelerar la vacunación para llegar a septiembre o al momento en que Delta, cuando Delta es el 50% de las infecciones, ahí hace un pico exponencial de aumento. Ahora, Argentina tiene un calendario de vacunación muy alto. Tiene experiencia en vacunaciones masivas. La otra vez creo que Roberto de Bach explicaba que Argentina ha llegado a aplicar cerca de 1 millón de vacunas por mes de distintos tipos, ¿no? Digo, ¿qué sucede con este plan de vacunación? ¿Por qué escuchamos a los especialistas decir hay que acelerar el plan de vacunación? Vacunas hay hoy. Antes el problema es que venía muy a cuentagotas.
la cantidad de vacunas. Hoy hay, pero ¿dónde falla esto? No te puedo contestar, obviamente, pero tenés razón. Tenés razón. Todos los países tienen mucha experiencia en inmunización. Y quizás los emergentes más aún, por otras enfermedades, por las distintas razones. Entonces tienen muchísima experiencia. Pero, bueno, no la estamos aplicando y por empezar tendrías que dividir en muchos más lugares. No sé si son las farmacias donde se usa, donde se vacuna para la gripe. Pero tenés que hacer más lugares porque mucha gente, no los antivacuna, los que dudan cuando se asoman el día que tienen que ir a la vacuna. Primero, si tienen que caminar 20 cuadras, si tienen que sacar el auto o tomar un auto y no tienen plata, acuérdate que en otros países te pagan el Uber, te pagan el taxi, te pagan... Ahora están dando en Nueva York $100 para que te vacunes. Pero si vos llegás, igual te tomás el auto o caminás las 20 cuadras y llegás y hay 5 personas esperando, te das vuelta y te vas. No vos, pero mucha gente se va. Mi vacunación en Estados Unidos, la experiencia, y de infinita gente que he conocido, era llegar a una farmacia, dar el nombre, no me acuerdo qué otra cosa me preguntaron, creo que no me preguntaron nada más. Y a los 3 minutos me estaban aplicando la vacuna, me quedé 15 minutos de observación y me fui. Bien, quiero compartir con pedí. ustedes. Sí. Quiero compartir con ustedes esta foto. Esto ocurrió en Tucumán. Osvaldo Bazán, comentémoslo. Sí. ¿Qué es lo que pasó allí? Ayer estamos hablando de Germán Alfaro. Germán Alfaro es el intendente de San Miguel de Tucumán, que tiene una línea interna en Juntos por el Cambio, es el candidato del PRO a senador. Ayer hizo el lanzamiento de su candidatura en Central Córdoba, en el club de Tucumán, con esta cantidad de gente, de esta manera. Esto fue ayer en Tucumán. Hay una disputa muy fuerte en Tucumán entre el intendente y el gobernador Mansur y el vicegobernador. Y en esa fue un discurso muy fuerte que dio en ese momento Alfaro. Y junto a toda esa cantidad de gente, hoy agradeció a través de Twitter que toda esa gente se haya reunido en un acto así. Habíamos visto la semana pasada uno de Gildo Infran, ahora vemos este que pertenece al PRO, a Juntos por el Cambio. O sea, las dos coaliciones, digamos, en este sentido, han mostrado que se juntan. Si la cuestión es el lanzamiento de una candidatura, se pueden juntar. Éxito político y veremos si un éxito epidemiológico, pero para el virus, ¿no? Digamos, ¿qué observás de este tipo de comportamiento? ¿Vos creés que hay una naturalización, así como en un momento? Y sí, la Argentina siempre fue inflacionaria. ¿Hay un acostumbramiento y una pérdida del miedo al virus? ¿Qué escuchás también con tus propios pacientes? Porque me acuerdo de Eduardo Keegan, que es psicólogo, que vino varias veces al programa, daba una metáfora bastante linda. Decía, a vos te asaltan, te apuntan con un revólver, la primera hora estás aterrado, si durante 10 horas te apuntan, en un momento decís, che, pedimos pizza. Digamos, el miedo también en el tiempo baja. ¿Hay una pérdida del miedo que vos notes? Puede ser, es responsabilidad también, es miedo, responsabilidad. Obviamente eso es inaceptable, creo que mucha gente lo entiende. Quizás es nuestro problema el no comunicar más lo de Delta, que no se entienda mejor. Vos llegás a hacer eso. Uno de los casos que te conté de Estados Unidos, de 4 de julio, fue por la celebración del 4 de julio. Vos haces esa reunión con un 30% de Delta o más de 30% de Delta, tenés un disgusto enorme. Y después la muerte es irreversible. Acordate, lo hemos dicho también acá, ese italiano del norte que le dijeron, ¿y usted qué haría si todo volviera a empezar? Yo haría caso. Y entonces, después es tarde. Obvio es inaceptable, pero quizás la gente no termina de entender. Están bajando los contagios, aumenta la vacunación, se habla tanto de 40 millones, son 15% de las personas vacunadas, es bajísimo. Canadá en estos días pasó a Israel en vacunación. Empezó en febrero Canadá, un mes y medio después que Israel, y lentamente empezó. En estos días pasaron Israel, al Reino Unido, a Estados Unidos, a los más vacunados del mundo. Es cuestión de decir, implemento la logística y lo hacemos. Acá tenemos una necesidad además. Ya no es más, bueno, hagámoslo más rápido, como 200.000 por día, 300.000. Ahora hay algo que debería suceder en los próximos 2 meses. Sería excepcional que no pase. Bien. Entonces, hay que transmitirlo, hay que comunicarlo mejor quizás. Conrado se va a quedar unos minutos más. Yo dejo aquí una pregunta y ves si la puedes contestar, que es, ¿y la vacuna cuánto dura, Conrado Stoll? ¿Se sabe eso? ¿Usted qué lee? Cosas del mundo, artículos, Adrián Amado se puede sumar. ¿Sabemos ya cuánto dura la vacuna? Después de la tanda, dale. Bueno, muy bien. ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna una vez que uno está vacunado, digamos?
¿Se sabe, Conrado Stoll? ¿No se sabe? ¿Se supone? ¿Uno reza? Se sabe porque hay gente que estuvo en los estudios a mitad de año pasado y que los han seguido midiéndoles anticuerpos, y hay otros grupos a los que se han medido aunque no estuvieron en el estudio, y cae, y lo dijo el señor Ugur Sahin, el creador de la vacuna, él y su mujer, y en Estados Unidos ya están proponiendo, creo que van a cambiar la propuesta muy rápido, pero ya proponen a la población que tiene problemas de inmunidad, cáncer, trasplantes, HIV, ya darles a los 6 meses de la última dosis, de la segunda que se han dado, 6 meses, a esos ya darles una nueva dosis. En Uruguay, y también aplica la respuesta de antes, depende de qué vacuna. Estas pueden tener un poco más de tiempo, las vacunas chinas menos. En Uruguay van a dar una tercera dosis con Pfizer. Esto, me parece, qué tema raro, ¿no? Esa es la estación que sigue, digamos, es esta pregunta porque es ¿cuánto dura? Porque los anticuerpos ya se comprobó que van bajando. Sí, ¿En qué periodo? Van bajando. Bueno, a partir de los 6 meses caen y hay números. Y ya te digo, son bastante más significativos para ciertas vacunas que para otras. Israel empezó a vacunar, más de 60 años, tercera dosis de Pfizer. Un país con alta proporción de vacunados, con vacunas solamente Pfizer, te diría algo de Moderna. Sí, definitivamente. La discusión ahora es, pensá que estábamos hablando recién de dar la segunda dosis, completar. Pero esto es como las carreras, viste, que vos veías y decís, pero si el otro te sacó 2 vueltas, ya 3 vueltas, es como, eso sería un problema, hablando en serio. Es tan importante el problema que el tema en el mundo es que sean obligatorias. Que ya no haya más el señor que dice, no, yo no voy al trabajo igual con barbijo. No podés entrar al trabajo si no estás vacunado. De hecho, muchas empresas de Walmart en adelante no te dejan entrar si no estás vacunado. Personal de salud no te dejan entrar. Cuidando a mayores, en el Reino Unido es obligatorio estar vacunado. Pero quieren sacar la aprobación de emergencia para que pase el calendario y sea obligación vacunarte contra COVID. Vos decís ahora que Argentina rompió con esto de a Pfizer, terminó comprándolas y también las Moderna. ¿Vos le dirías a las autoridades que se enfoquen en esas vacunas? En comprar, porque como decíamos, seguirá el año que viene a vacunarnos. ¿Vos dirías que se enfoquen en ese tipo de vacunas? Pablo, me parece que la frase que teníamos registrada era la mejor vacuna es la que te aplican. La verdad, si sos Israel, focalizate en esas porque podés tener los contactos, llamás al señor Burla por teléfono y te contesta. Nosotros creo que alguna vez dije, si estaban por comprar millones de Sinopharm. Si se puede comprar algunas de estas otras. Y no te digo Johnson & Johnson, para que no digan norteamericano, que no, Johnson & Johnson tiene una eficacia más baja, definitivamente. De los infectados vacunados, muchos son Johnson & Johnson, están ya buscando la segunda dosis. Pero la que sea, hay que comprar cantidad para lograr ese porcentaje en el tiempo que queda y pensar en tercera para algunos grupos, ¿no? Conrado Stoll, te agradezco especialmente que hayas compartido tu domingo a la noche. Mirá qué programón venir acá hasta nuestro barrio fantástico. A visitarnos. Y si se pone más atención en la Delta, mejor aún. Sí, señor. Muchas gracias de verdad. Hacemos última tanda, dale.